Suscríbete a la Panterita. ¿Entendés? Y voy a defender los intereses propios de nuestro medio. ¿Cómo te va, Francisco? Hola Arturo, ¿cómo estás? Saludos para todos. La verdad, voy a defender los intereses de nuestro medio. Ahí nomás. ¿Cómo te va, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. Que el nuestro medio, la intermedia, campeonato. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Te va? ¿Entendiste que no, verdad? Lectura comprensiva. Brillante. ¿Qué tal, Dalí? Buen día, señor, saludos a todos. Y pensar que todos van a mirar. ¿Qué cosa? El partido. ¿De qué partido? A las 3 de la tarde. Y bueno, y andar de Canal 9 ya, mira. No, yo voy a ver. Por Canal 9 se hace el partido, y si quieren verlo por Canal 9, el partido a las 3 de la tarde. Yo tengo una aplicación, ahí veo. Ah, bueno. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Cuando cargas cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Sea el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Olimpia juega, retorna para uno ante Meliano. La fecha 15. Sí. Y primero juega en Ciudad del Este. Sí, ahora este fin de semana. Y hoy vamos a hablar un poco de Olimpia. Y Es lo que tiene. Era necesario. ayer se confirmó que va a haber adelanto fecha 16 antes del clásico, porque ya no hay miércoles disponible. Así que van a tener que jugar el primer miércoles de mayo, fecha 16, e inmediatamente ese fin de semana el clásico. Y después tienen que programar un adelanto más, porque sí o sí el torneo tiene que terminar el 2 de junio. Se apretó todo el calendario al suspender lo que estaba programado para Semana Santa. Entonces, ¿en qué fecha quedaría el clásico? Y el primer fin de semana de mayo, es el 4 o 5 de mayo, porque antes el miércoles previo se juega a la 16. Si bien el cambio de empastado era necesario en la cancha de Olimpia, pero el que dio la idea y el que impulsó eso ya no estaba bien en Olimpia, que era Arce. ¿Está bien? Eso es el legado de Arce. Bueno, ¿quién puede hablar del estadio de Olimpia, la cancha nueva? Ahí Olimpia, ¿cuándo estuvo parado Olimpia? Y este año no jugó todavía ahí. Terminó el año pasado jugando ahí hasta diciembre, inicio de diciembre. 4 meses después volverá, cuando sea ese partido ante Sportivo Ameliano. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Si el wifi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Amarilla habló en conferencia y dice Amarilla que hay que desestabilizar Olimpia. ¿Veo? Que hay un plan para desestabilizar. ¿Y quién hace el plan? No. Que quieren instalar eso, decía. ¿Y quién quiere instalar? Olimpia, ¿cuánto tiempo duraron los técnicos? Olimpia duraron 1 mes, 2 meses, 3 meses. Palermo, no sé cuánto está. Y Palermo llegó hace 2 meses. 2 meses. Sí, 2 meses más o menos. Y tiene un partido perdido. Hasta aquí nomás. perdió ¿Con solo quién perdió? Sudamericana. El problema- contra Ameliano. Empató mucho. El problema es que vienen arrastrando decisiones erradas. Ah. El año pasado fue un desastre su campaña, no clasificaron a la Copa Libertadores y mantuvieron el mismo cuerpo técnico que no pudo levantar el equipo. Y si lo mantenía, aguantarlo entonces todo el semestre. No se dieron algunos resultados, lo sacaron, vinieron el cambio. Sacaron los jugadores 3-4 que nos rendían, bien sacados. Pero no está todo ahí. Entonces no hubo la espalda, la mochila ya era muy perení. Entonces apenas un mal resultado, fuera el técnico anterior, un nuevo entrenador. ¿Para qué lo mantuviste entonces? Si lo ibas a cambiar en la segunda o tercera fecha. Vos estás expuesto cuando traes 7, 8 refuerzos a que el equipo hay que ver si se adapta, si tienen miedo de jugar con la camiseta, que no puede, eso el técnico no puede saber. Podés imaginarte, pero nunca pensás que tanto le va a pesar, y pesa. Ha pasado en todos los equipos del mundo, y eso sigue arrasando. El otro día no entra para el análisis en lo futbolístico, intentó Palermo cambiar tácticamente, pero las condiciones de la cancha no dieron para jugar de otra manera, y jugó a la batalla, a ver si ganaba segundo remate. Sumado, Carlos, a eso que decís, aparte Olimpia, con esos viejos problemas, hoy tiene problemas nuevos. La sanidad de Olimpia hoy tiene 2 seleccionados. Eso no es un problema. Pero está bien, eso, te voy a decir una cosa. Un equipo que anda bien, y tenerlo en cuenta para todo el resto de tu vida, un equipo que anda bien, No se lesiona a nadie. ahí está.
Los perros acusan. Es decir, cuando las cosas no andan bien, un dolorcito, Claro. ellos se quieren Hay martinar. lesiones que son graves y que Sí. te impiden jugar. Que son Pero después hay la- molestias que vos tenés que son convivir con la la molestia. cuestión de rodilla. Habría y que toda ver esa cosa. que de todos los lesionados que hay, ¿quién está de gravedad? ¿Y quiénes tienen esa pequeña molestia? O sea, yo no tolero cuando dicen, no, tengo una pequeña molestia, profe, no estoy para jugar. Pará, las molestias están siempre. Yo iba a agregar Vos que- tenés que convivir con el dolor. Yo iba a agregar que estando todos al 100, Sí. o estando todos bien, inclusive así, aún así, no jugó bien el equipo. Ah, no. ¿Jugar bien? O sea, Por jugó eso bien. le digo, no es la excusa esa, sanidad Claro. no es la excusa, Sí, porque sí, va. además Pero nunca jugué ahí. titulares, ¿quién es el que está en sanidad? No, tampoco hay 3, 4 jugadores. Acá hay un problema que ellos tienen que analizar y hacer habrán hecho, me imagino ya, una cumbre por el tema de Derly González. ¿Cómo hacemos para recuperar a Derly? Porque a Derly lo están esperando. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Palermo. Se va a recuperar jugando. No existe eso. Vos te recuperás entrenando. Es decir, vos tenés que vos jugás el partido y el partido vos rendís de acuerdo a cómo te preparaste. Si vos no entrenaste bien, vos no vas a jugar bien normalmente. ¿Vos jugás como entrenás? Claro. Así Pero, nomás. pero la vez pasada fue claro con lo que decías, Carlos. Van a seguir jugando los que Claro. hoy Sí, están así. sí, dijo, lo va a hay que seguir darle respaldando. continuidad, hay que, o sea, No, es el camino porque no es porque él no quiere. nada de pensar que van a ser suplentes y que van a seguir No, jugando. lo que te quiero decir, no es que Derly está apagado porque tiene su cabeza está en otro lado, no está metido en el tema. Él intenta, él quiere, pero no le sale, no le alcanza No como le da. está él. ¿Entendés? Entonces vos tenés que ver cómo hacer para que te rinda, porque vos necesitas de Derly, pero si ellos siguen así, yo no creo que... ¿Por qué? Si él necesita trabajo específico, vos el miércoles tenés que cortar todo, porque va a jugar el domingo. Vos no le podés forzar a ese jugador jueves, ni viernes, ni sábado. ¿Por qué? Entonces tenés 2 días a la semana para que él refuerce en el trabajo que él necesita. Que es el martes a la tarde, si jugó sábado o domingo, le hace regenerativo, recupera del esfuerzo anterior, el martes un poquitito, el miércoles es el único día que él puede trabajar fuerte. Después tiene que aflojar porque va a jugar el domingo. Entonces vos tenés que decidir cuántos partidos lo vas a parar y decir, va a jugar el clásico, pues otro compromiso Olimpia no tiene. Prepararlo para el clásico. Pero tenés que recuperar a ese jugador. Pero ese jugador que estamos viendo en el estadio, no, el otro día perdió 3 o 4 arranques en donde él arrancó antes que el rival. No tiene nada que ver la velocidad. Ahí te das cuenta que está lejísimo de lo que él tiene que demostrar. Porque si vos estás bien, hasta aunque sea más rápido tu rival, ¿qué vos haces? Te pones enfrente, te metes el físico, le haces que él tenga que abrirse, que haga una curva para que no llegue antes que vos a la pelota. Usás el O oficio. sea, claro, aprendió y en tu que carrera. Derly tenía oficio, ¿te Claro, acordás sí, cómo te sí, golpeaba y ganaba? Perdió potencia, todo. esa explosión Pero en la es salida. indudable que perdió. no está bien físicamente, que Y necesita un lo trabajo otro de que él base. hacía, lo otro que él hacía muy bien y que siempre yo admiré de Derly era que la manera que pone el cuerpo y cómo te Sí, termina ganando. muy vivo. O sea, Siempre fue te tira el vivo. cuerpo primero y después Sí. se acomoda. Pero hoy ya no lo Y hace viene eso. perdiendo. Pero Viene el caso de perdiendo Olimpia eso. va más allá de Derly. No, ya Sí, sé. claro. jugador clave, Es Arturo, uno es- más de los problemas. que Pero a tiene. veces que solucionaba todo está Derly esperando. muchas cosas. Olimpia hoy espera de Derlis. No, pero hace 2 años que está así. Si vos, ¿Y sí? si ¿Y sí? vos, Hace tiempo. como Amarilla sale y dice como que quieren Desestabilizar. No, ese es hacer es un un análisis. mensaje para que quiénes son los que quieren si Olimpia no puede esconder su realidad. Perdió el semestre prácticamente, no puede incorporar jugadores. Los que están lastimados, caso Bruera no fue titular. Capaz vi. Capaz de unos 2 partidos que Y jugó, eso pero no. que hoy sería titular. Sí, de pero los que no, están no, lesionados no. es el único. No encuentra el equipo. Richard. Se preguntan por qué Carlos Arrúa no juega. Entonces, ¿qué puesto es lo que le va a encontrar a Carlos Arrúa? Y es preocupante el tema de Olimpia, no es fácil. El Richard Ortiz tiene, para quién sabe hasta cuándo va a volver, y el Richard que está hoy no el Richard de ayer y no le puede cargar toda la responsabilidad. A quien le van a cargar la responsabilidad es a Palermo. Olimpia cambió una enorme cantidad de técnicos y fue cambiando desde, se van a acordar de mí cuando sacaron al extranjero nada. Aguirre. ¿De Aguirre cuánto tiempo duró? Y 3 meses, hasta terminar la primera ronda de Palermo Libertadores. tiene un solo partido, pero tiene 4 o 5 empates. Tiene varios empates. Y justo perdió el partido más doloroso y que él mismo lo recuerda cada Sí. vez que puede. Que Ameliano. perdió ante Ameliano y hoy por eso... Y él hace terminó 2 o el 3 torneo. fechas Colbeira Y figura. se autoculpa él en sus declaraciones de por qué perdió ese partido, porque ya sobre el resultado en su declaración, él dice, haría todos los 7 puntos por ganar porque él 3 días antes le hizo jugar
a Richard y a... Matías Vera. No, O- a Prato, que le cambió a los claro, 65, claro. 70. Si él sabía que iba a perder, él después de suceder, te pasa esas cosas, está pensando, ¿por qué le puse 3 días antes? Le hubiera hecho una semana larga a esos dos jugadores pensando en Ameliano. Y hay otro detalle que Olimpia anteriormente a través del comunicado hacía saber cómo están los jugadores clínicamente hablando. Claro. Sí, Hoy no exactamente. tenemos que imaginar cómo están. Hoy cada vez que podemos le preguntamos a Palermo y ahí queda. No, La vez pero pasada antes nos contó lo de Richard Ortiz. hace. Y hay que ver, no... Parzajuk, por ejemplo, está con un golpe en la rodilla. Probablemente esta semana... Esguince de rodilla, Ah, dijeron. sí, esguince esta es una semana cosa. no va a practicar todavía. O sea, Porque un golpe tiene es todavía- normal, pero si es un esguince Ya, ya es atención. salió, no sé dónde leí, esguince de rodilla. Ayer preguntando también, sumando a los otros problemas más de Olimpia o inconvenientes que está teniendo, no hay vías de solución todavía o canales establecidos de comunicación o intentos de subsanar el problema entre Junior Barreto y Palermo. Y ya sabemos ni eso. No, pero se trató de... Ah, perdón, Francisco. Y ¿Te cayó acordás el- que fue un jueves? Y bueno, Sí. y eso tampoco suma, eso no es positivo. No, pero Se cuando trató Víctor le de preguntaba que era arreglar esto, y- y por eso tiró el mensaje cuando habló de Benítez, que anda bien, dijo Sí, Palermo. sí. Tiró uno. Como Esa indirectamente diciendo... tenía, ya estamos tenía, bien con él. tenía un destinatario ese. A mí me cuesta entender si en verdad están enfrentados qué hace Junior en el banco. Claro, ¿cómo no lo sacó del plantel? Porque si afuera, chao conmigo, descartado. Eso es lo que también a mí también me llama la atención. Porque si no hay Pero feeling, esa- ni es- siquiera se hablan, ni se saludan, ni están No, todo no, mal, no ¿por sé qué lo si- lleva al banco? Espera, no sabemos si se saluda o no se saluda. Pero si Pancho recién acaba de decir No, que quisieron unir las partes y no hubo caso. Entonces Arturo es algo que sigue, está candente. por más eso. de que hubo un pequeño acercamiento, pero no es que quedó, ¿entendés? Está ahí cortada la relación. No, pero Olimpia no, cambiar, ¿qué es lo que puede cambiar? ¿Qué puede cambiar? ¿Le va a cambiar Palermo? Por eso dice Amarillo lo que dijo. cambiar técnico otra vez ahora, No, pero ¿por seguiría qué el mismo hay- desorden. pero volvemos, hay intenciones, dijo, ¿verdad? ¿Qué dijo? No, que Hay entiendo que... intenciones de querer instalar. Exactamente, eso, ahí está. Hay Es como intenciones de querer desestabilizar. supuestamente que está queriendo instalar el tema de que ya lo van a quitar de vuelta a Palermo, pero Eso dijo en Amarillo. realidad no es tan así. O sea, lo que siempre hablamos es los malos resultados, que el equipo juega mal, que no da evidencia de que va a mejorar en poco tiempo, pero de ahí a cambiar al técnico, por lo menos aquí no hablamos de es eso, no hablamos. nosotros. Hay que ver cómo es la propia interna del Olimpia. Claro. Que es lo que le llaman. Yo no hablo del Quizá hay periodismo ni de gente- nosotros. Quizá hay gente de adentro que está Gente pensando de así. Leí adentro. en redes. Pero ¿a quién le va a leer en redes? En redes hay 1000 personas y de 1000 personas uno Hay, te puede creer. Él puso- dentro de dijo, los- leí en redes que hay algunos que ya lo quieren echar. ¿Quiénes son algunos? Olimpia es un club que no es un club que cambia técnico cada 3 o 4 meses. Eso declaró, Olimpia cambia cada 3 o 4 meses. eso declaró Amarillo. ¿Cada cuánto Yo creo que técnicos otro de los trae? problemas de No Olimpia existe la remota posibilidad de cambiar hace entrenador. falta, por la historia de Olimpia, una figura que demuestre un liderazgo. Hoy ese liderazgo en Olimpia no aparece. No se olviden aquella bandera en cancha de Guaraní. Para mí, esa bandera que haya aparecido es una falta de liderazgo dentro de lo que es la institución del Olimpia. Entonces eso se nota. El jugar callado en un momento que vos estás en crisis no es lo mejor. Alguien tiene que asumir, alguien le tiene que decir a su pueblo, hacia acá vamos, esto es lo que vamos a hacer, y a partir de ahí intentar convencerles a sus hinchas. Pero jugar callado parecería, hoy salió hablado, ayer no sé cuándo Amarilla, pero lo que yo noto es una falta de liderazgo total en la institución desde el punto de vista que a mí me corresponde en lo deportivo. Eso es lo que, y eso afecta porque Olimpia tuvo a presidentes que lideraron Ayer apareció la bandera, antes estaba el cántico. también. Se sumó la bandera al cántico, que no quede ninguno, ya van a ver, y esa es la barra, y ahí la dirigencia toma distancia. Porque cuando nosotros le consultamos a Rodrigo Novea, a Julio Jiménez y a la gente del Olimpia, le dieron poca trascendencia. Y ya no apareció más, ¿eh? No. Y tampoco hay cántico ahora reproche. Hubo reproche en la tribuna, hubo esa bandera y después se llamó a silencio. Entiendo que es como una especie de
No sé si es tregua o qué pasa, por eso es lo que se dice, pero... En la Conmebol era que el presidente nos dijo que había hablado ya con gente de la... No, yo hablo campeonato local. No, claro, pero en el En la evento de reunión, Conmebol, cuando ahí hablamos le con él, preguntó al presidente. ahí Le le hizo la preguntamos y él pregunta, dijo tema que la sí, que ya habló con la gente de la barra, que ya... De momento había calma en No, ese por eso sentido. digo, de Sí, o sea, momento. de momento, claro, si Olimpia sigue sin ganar ahí, la Si gente vos va a si vos estallar. le pones a Olimpia que perdió este semestre y que no puede incorporar jugadores, va a tener que hacer el armado con lo que tiene. No tiene vuelta. Todavía no encontré un 11 que me termine de llenar y convencer para sentirme yo que ese es el equipo que responde o realmente llega a niveles de juego que me deje con cierta conformidad y poder mantenerlo. Nunca termino de encontrar el equipo que yo quiero. Nunca termino de encontrar el equipo que yo quiero. ¿Y por qué no termina de encontrar el equipo? Porque los No, rendimientos... este Palermo, por ejemplo, Carlos Quicha, ¿dónde le puede poner a Rúa y a quién le saca? A Rúa puede jugar... Yo sacaría a Derli hoy. Y le preparo para dentro de 15, 22 días de acuerdo al fisiólogo. Al preparador Pero ya físico. dejó en claro que no lo va a hacer. No, pero O sea, ese es es otro una tema. hipótesis. Él me pregunta, ahí jugaría a Rúa en media punta. ¿Y con A quién Rúa. va a jugar? ¿Eh? ¿Con quién juega? Y ahora con el partido que hizo el otro día el chico, Páez. Páez y Prato. Y Prato. ¿Y Uno, quién, dos. quién va Uno, a ser, dos. quién va a ser el 9? Páez. Aaron Páez, como Sí, jugó de Aaron nueve, ¿Buscarle como un jugó lugar a el año Rúa o pasado. no? ¿Eh? Buscarle un lugar a Rúa. Y dice por Delo y dice Buscarle un A lugar. Rúa es Sí, medio- ahí, medio- el puesto, lo que pasa es que Rúa, si no juega, yo no puedo pensar, es decir, Palermo ve que tiene buenas condiciones, buen jugador, si no lo pone de entrada, porque a lo mejor a los 20, 25 minutos se desinfla. ¿Entendés? Entonces por eso no le pone, no lo es que no otro- le gusta. Lo otro, pensando muchas veces en lo que suele decir Carlos, que refleja lo que se da en la semana el equipo que pone el domingo. Puede que esté entrenando a media a Rúa. Y puede Y ser, por eso se puede, Por no eso. estamos pues nosotros, Puede, se puede. puede ser. estar entrenando a Sí. media y no... Y sí. Por eso arranca el partido y vos decimos wow, y a los 25 minutos se desinfla y no se recupera más. Entonces decís, hey, si le pongo de entrada cuando todos están en condiciones físicas, no va a sacar ventaja, le voy a esperar para los 15, 20, 25. Generalmente juega eso, no juega más que eso. Y aquel partido que arrancó de titular, a los 30 minutos se desinfló, a los 30 es mucho, a los 20, 25 y se desinfló. Y el segundo tiempo termina jugando al lado del volante central. Ahí no pesa. Un jugador que te mete pelota entre líneas, acercarlo al área, si es esa posición más difícil y la más necesaria en el fútbol. El otro día en un enganche casi hizo el gol, que pegó una pelota que estaba cerca de la base del palo izquierdo. Saludos para Toto, Ciudad del Este. Arturo me pregunta para la mesa, ¿no debe ser acaso que Dele tenga que pedir el mismo? No estoy bien, prefiero recuperarme un poquito para ponerme a tono. Que la iniciativa venga por el propio Derlis. Es que el jugador en este momento, con el carácter de Derli como es él le quiere salvar a Olimpia, él quiere andar bien para darle a Olimpia un rumbo, es decir, es muy difícil. El jugador hasta cuando no está bien te dice que está bien, porque quiere jugar. Se puede dar, pero no creo porque de partir de él en este momento de crisis, ay no, yo no quiero jugar, mucho interpreta que no asume, esa cosa. La decisión es del cuerpo técnico, pero tiene que consultar con todo lo que rodea el entorno de Derli y junto al jugador para tomar una decisión, porque Olimpia necesita del mejor Derli, eso no hay duda. Derli le contestó a un hincha por las redes cuando le dijo hasta fin de año no más van a aguantar. Antes de renovar, ¿verdad? Y el ambiente no cambia. Se escuchó queja contra Derli en la tribuna de Olimpia. ¿O no decía Sí, así? en los últimos partidos. Y Sí. lo que más, y acaba de ver cómo y de qué manera el técnico va a poder encontrar el equipo, porque que a Benítez le dio la titularidad, le dio. Al decir lo que dijo ya le dio. A ver, mejoraron como está Benítez, uno de los centrales del Olimpia, y no tiene un conductor en la media cancha, no tiene nada. No Y tiene el que nada. puede hacerlo, digo, juega un ratito, que es Arrúa. Arrúa, como decía- No, pero líder de equipo. No, de Richard, pero Richard hoy no está. Y hoy se espera ese liderazgo de Derlis, que no lo está demostrando. Richard no está. Pero Derli no le vaya a esa carga. Si más se pasa Sí, pero él tiene. Diego, ese Diego liderazgo. Derli es un chulín en otra versión con los árbitros. Palermo dijo que no lo va a sacar. Entonces digo, ¿A quién? A Derlis. A Derlis. Entonces digo, buscando eso, ¿y si cambia la figura Olimpia, Carlos? Y Derli el único lugar donde hoy te puedes equilibrar es ahí donde está poniendo. ¿En dónde?
y de de punta, para picar. Con para Cáceres dejar- jugaba... El problema, denle el otro lugar donde te va a rendir es abierto a la derecha. Abierto a la derecha. Y ubicarlo ahí. Pero tiene capacidad de desborde, pero hoy no está. Entonces, lo que tenés que pedirle cuando esté es que él caiga del medio a la derecha para sus mano a mano. Pero como él sabe, el jugador sabe en qué nivel está. Entonces él no busca esa pelota. Bueno. Porque ahí va a quedar mano a mano y si queda mano a mano tiene que encarar. Va a quedar expuesto ahí. Claro, hay una jugada en el primer tiempo que voy a decir, esta jugada de gol. Cardoso le lanza la pelota hacia la izquierda y le deja solo a Derli con un mano a mano para encarar mano a mano. ¿Qué hizo Derli? Cuando llegó a la pelota desacelera, se frena él y espera que lleguen los que venían de atrás y ahí le pasa la pelota a Prato pasó a la derecha. No se animó a encarar. No se animó a encarar. En otro momento él se va encima del último hombre, es decir, que vos tenés que... Él sabe, no es que no sabe. El último hombre, hasta el último recurso le puede favorecer si le hace una falta. No, él esperó que lleguen los de atrás. Ni intentó encarar, no, es que procuró encarar y después vio que no iba a pasar y ahí retrocedió. Él ya paró automáticamente. Y si eso no percibís, está mal y no se va a recuperar. Yo le vuelvo a decir, no se va a recuperar jugando nomás. Tienen que hacer un trabajo de base y darle eso que él necesita, porque hoy del campeonato ya está. Entonces, ¿qué querés? Que Derrick recupere su nivel, Ponerlo y otro, bien, ponerlo bien para la clausura, claro. segundo semestre. Sí, prepararlo para el clásico. Y sí, porque tratar de sumar la mayor está cantidad más de lejos, puntos. pero Y que ¿cuántos llegue partidos Segunda vez dirigió? que Olimpia está lejos. Palermo. 6, 9 partidos dirigió. 9 partidos. Palermo Tiene agarró en mucho la empate. sexta fecha. Mucho Sí, empate. el clásico. Sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima. Esta 7 más el partido de Emiliano, 8. 8 en total. partidos. Y ahora viene la novena. Sí, ahora el noveno Sí. partido. Y después y él dice no encuentro el equipo. Ya se tenía que ver más su mano, ya se tenía que ver más su mano en el equipo. Y no tiene. No. Y bueno, Una y- cuestión que no tiene y otra también que no se ve mucho. No tiene mucho. Ahora, este no tiene partido, mucho, hay que este ser partido realista. intentó un cambio, puso 3 en el medio, solo que las condiciones no fueron las ideales para tener una evaluación definitiva. Lo mismo que el técnico de Cerro que le puso a Carrascal, si le funcionaba a la izquierda, como él pensó teóricamente, Carrascal arrancaba el partido de mañana. Ahora yo no sé si va a arrancar, pero la idea teóricamente no está mal. Después la realidad te dice otra cosa. Vos probás en el entrenamiento, funciona, y después en el partido es diferente. El jugador es el que te va a decir acerté o no acerté con la decisión. Todavía no encontré un 11 que me termine de llenar y convencer para sentirme yo que ese es el equipo que responde o realmente llega a niveles de juego que me deje con cierta conformidad y poder mantenerlo. Nunca termino de encontrar el equipo que yo quiero. Y lo mismo que dijo en otra palabra el de Nacional. Bernay, Víctor. No, cuando dijo Pumpido. Pumpido Sí, dijo, sí, sí. yo no sé qué le voy a decir mal a los muchachos. Sí, pero era otro No, ya tenor, sé, era ya no, otro pero momento el también. mensaje es, voy a seguir buscando el equipo. Significa yo te doy y no responde, yo te doy y no responde, yo te doy y no responde. Tengo que seguir buscando el equipo. Y Digo. lo otro que a mí me llama la atención también es que, bueno, ¿dónde está la solución? ¿Cuál es la solución? Presentamos todo el problema, bueno, vamos a la solución. Y una de las soluciones es alzar gente. ¿Pero qué tenía abajo, Pancho? Y ese es un tema. Ahí es donde Porque quiero si ir. no tenés, ¿Por qué ¿qué tenía vas a hacer? abajo? Porque llegó una buena camada, ahora salió Aarón Páez, pero para encontrarle a Aarón Páez, que tampoco es Batistuta, y que le falta muchísimo y que está y tiene pinta, Pero y esta situación, tiene Pancho, como está la situación complicada, pero alguna no sé mano qué pues te juvenil tiene que te dar. va a responder a la altura. Pero alguna mano pues te tienen que dar. Sí, sí. Y potable venta después. Pero de uno, dos No jugadores es- tampoco en cantidad. en un momento así Complicado. es muy difícil Es para los difícil, chicos. es La difícil. presión de Olimpia y Cerro es bien distinta a lo que Pero que cualquier- sume uno o dos nomás. No, Carlos. pero es difícil. Bueno, pero ahora encontrar- subió Aarón Páez. Porque es la, Ahora la subió. responsabilidad. Ahí Es decir, vos no le tenés, vos a quien tenés que exigirle son aquellos que tienen más experiencia, Claro, que no, tienen más en eso partido. estamos de acuerdo. El chico te Acá vos complementa. tenés que ir a la para honestidad, sumar. a la honestidad Te de digo más. Derlis, hablarle si Te- Derlis, vos no te te- sentís bien, no estás cómodo. Bueno, digo vamos a más. parar, vamos a ponerte bien físicamente. Séme sincero, por más que vos quieras jugar, vamos a ponerte bien físicamente y explotame el clásico. Y listo. Y esperé Te digo- la honestidad del jugador que te diga, sí, profe, no estoy bien.
Te digo, más un chico que tiene condiciones de 16, 17 años, pero que vos sabés que todavía no está porque es frágil, porque le falta cosa para la alta competencia. Vos para hacerle debutar, muchas veces le llevas al banco y para hacerle debutar, esperá que el partido se haga fácil para meterlo, porque tenés que protegerlo. Porque la primera imagen que te va a dar ese chico es lo que le queda en la retina, en la cabeza, en el hincha. Y si de entrada no pegó bien ese chico, olvídate. Entonces no es poner, por eso que esa regla sub-19 es más perjudicial que otra cosa. Totalmente. Y es una regla que favorece enormemente a los representantes de jugadores. Olimpia tiene, mira, Giorgio Alma dice, yo lo más reconocido por vaticinar, dice Teis Sport, Giorgio Alma reconocido por vaticinar resultado del Ceneice y por trabajar con Jorge Almirón el año pasado, pronosticó una victoria de local este martes en la Copa Sudamericana, pero anticipó una mala noticia. Y hay que entrar La en- preocupante advertencia del astrólogo, Una probable lesión, algo así. Podría y ser. de habría que Boca. entrar al link y ver, te dice. pero No, no dice anticipó. nada. No, no. ¿Y qué es lo que anticipó? No sé. Y hay que entrar al link y a ver. ¿Qué es lo que Pero acá esa no hay? foto, claro, tiene que tener Y un no link hay para nada entrar. ahí. No, en ¿Y la por qué no página. le llama? Y buscan ahí Teis Sport. Y vamos a llamarla. Claro. ¿Qué es lo que dice Giorgio Alma? Bori Bori fue elegido como la mejor sopa del mundo y para celebrarlo Maggi y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón_py. Vos tenés caso Tuco Salazar, cuestionado. ¿Qué pasa, Víctor? Y no, justo eso iba a decir, borrado hoy Salazar, Fernando Román, Sebastián Quintana. Ellos ni siquiera son considerados para la banca últimamente. Matías Almeida. No digo Almeida. que sean soluciones y que Estuvo la Matías Almeida rompieron en la cuando banca. jugaron, pero, Sí, pero ahora. pero el tema es que por ejemplo, Román llegó con alta expectativa de Nacional, refuerzo, hoy Sí. ni en la banca. Salazar por su cuota de dijo, perdón, experiencia. disculpame, Víctor, habría un lesionado en Boca. Ah, ahí está. Habría un lesionado en Boca, dice Giorgio Armas. Acá de todos los que están lesionados, el único que por ahí extraña, o no que extraña, que uno dice puede jugar entrar en este momento es Campazo, ¿cómo es? Capazo. Capazo. Capazo, pues los otros, Romano asumió. No. Roma no Salazar asumió no y convenció. eso fue- Pero como para no ir luego ni a la banca, porque él no está lesionado, Román, Y Salazar. debe tener no otro está- lateral, no sé qué otro lateral. La vez pasada, por ejemplo, lo puso a Tobías Morini en la banca, que la vez que jugó tampoco Entonces, hizo sí, mucho. hay- por eso te digo, hay que ver cómo está. El problema es que hoy no se ven más los entrenamientos y es difícil porque si no No ves... se ve el entrenamiento y tampoco te dejan entrevistarlo, Carlos. Entonces vos no sabés, porque de última vos le entrevistás y le preguntás, ¿ves? Sí, pues es correcto, el día que jugó Morínico mostró que era frágil, ¿Sí? que le puso de puntero izquierdo. Sí. Pero, Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba pajarito premium y suave. Hierba mate pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. El tema de Palermo vino en la época de Cardona. Sí. Cardona le dijo Fue su toma. último DT. El que le contrató a Palermo. El tema de Palermo hay que ver qué posición asume él como técnico. Porque si es Olimpia un segundo semestre parecido, No. tiene terrible. No. Económicamente, ¿dónde va a ir a parar? Sin recaudación, sin socios. ¿Y quién tiene la mala intención? Futbolísticamente lo que Olimpia se ve y está a la vista. El hincha no está conforme. Por eso no asiste. Y hay algo más. El hincha de Olimpia está pichado, molesto, disgustado por no estar en ninguna copa. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29,990. Escribinos al 021-519,000 y agenda tu test drive, con el respaldo de Chacomer Automotores. Esa es la realidad del Olimpia, hay que ver qué va a pasar. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Otro, cierto, me apuntan, otro que está guardado en el baúl es Feliciano Brizuela, que con Arce al comienzo jugaba. Tampoco digo que haya sido solución, pero le sacó ni siquiera en la ventaja, banca últimamente. Le sacó Brizuela. ventaja a Redes. ¿Entendés? Estos son jugadores. Brizuela es un jugador que necesita espacio. Necesita Y una Olimpia estancia. juega con tendencia. Es rápido, es potente, pero no tiene para espacio reducido. Entonces, es difícil. Ya estuvo en Olimpia y no anduvo. Yo sé el discurso de Palermo. Yo estos jugadores no los recomendé, no traje.
Internamente digo, no digo que lo va a decir públicamente. No lo va a decir. Pero durante el año no va a poder. Pero una incorporar. realidad también, Arturo. Y bueno, pero ¿cómo va a manejar a ministra? Pero él sabía cuando vino que claro que el sabía, jugador no, venía, no, dejate. no, la mano- Cuando es Olimpia yo no que creo que viene. diga eso. No estás entendiendo. Internamente dije, él puede decir quiero, Puede, pero no creo que lo diga. pero él puede decir yo quiero un lateral. Yo quiero un volante Claro, central. Pero él tiene que adaptarse a lo que tiene. Internamente, Claro. ahí No, está Carlos Aitor, que es el tiene que adaptarse a lo que gerente. tiene. ¿Cómo Aitor? Aitor, sí, director deportivo. El director deportivo. Puede plantear internamente. Claro que va a plantear. Pero no, ocurre que ya que lo nos dijo. puede incorporar. Y lo Claro. que vos, es más, si dice Rodrigo Noves, queremos 30.000 socios. Y este es el Olimpia. ¿Cómo hacer una captación? Porque dijo que ahora iban a anunciar a través de distintas plataformas Una como novedad. una novedad. Y Olimpia administrativamente no puede incorporar, no tiene recaudación. Lo Olimpia va mucho más allá de lo que sería o lo que es un resultado deportivo hoy. Olimpia tiene otras necesidades imperiosas, cubrir la deuda, pagar. Dice Rodrigo Nogués, queremos cumplir con el salario, que siempre decía Cardona, están al día. El tema es que Olimpia deja de percibir 1.000 millones por partido internacional. ¿O no es cierto? Sí. Si Olimpia iba a jugar Sudamericana con el que fuese, llena el estadio. Sí. Llena el estadio, le pone a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Y Olimpia hoy está borrado prácticamente del semestre sin presencia copera. ¿Cómo va a encarar el segundo torneo? Si no tiene más. ¿Qué es lo que tiene más? Complicado. No, que juegue Capazo, que No, le recupera a tampoco. Bruera. ¿Y después? No, ¿Qué tiene, va a pasar? y tiene que hacer un trabajo de pretemporada de base, ver qué jugadores él considera y Ya bueno, tiene- trabajar ya tiene, en base a eso. ya tiene evaluado, decir, Claro. no, si en verdad Palermo le convenció a los directivos, si le convenció, entonces el proyecto es hasta fin de año, por dar un tiempo, entonces decir, bueno, acá la urgencia que yo tengo de este jugador, alguien que me dé esto, porque esto, ya hice esto, Y no y funcionó. no resulta para lo que pretendo como equipo. Entonces, son cosas. Y una de las y soluciones. si te dicen, Carlos, no puedo incorporar, no te puedo traer nada. Y entonces tiene que encontrar el funcionamiento. Olimpia que- no puede incorporar nada. Se tiene que buscar la forma de cambiar Entonces, el juego. claro, y el otro día intentó. Claro. A mí Cardoso me gustó de volante, esperaba más de él, pero las condiciones de la cancha te limita un análisis. Vamos a ver el sábado sí que hasta ahora si vuelve a su 4-4-2 digo, adiós, porque el perfil de sus jugadores no da para eso. 4-4-2 no. Entró mal Franquito, porque hay que decirle, Franco, ¿no? Alex Franco. Sí. A Franco hay que decirle, tiene una zancada tan buena que en el fútbol paraguayo en cualquiera tiene que desequilibrar. Él tiene que tocar al lateral, abrir la cancha y picar directo al primer palo, a detrás de la última línea. No lo van a atajar, no lo van a aguantar. Simple, sencillo. Ey, tocaste, abriste, ándale, no te vayas a buscar, déjale que venga tu volante, deja que venga tu lateral, vos andate. ¿Entiendes? Porque tiene una zancada. El otro día tocaba al costado y iba a buscar otra vez. Entonces, la proyección, la progresión del juego es nula. Es pase lateral, no hace daño. Y él de la zancada. Trascendente. Claro, la zancada, y ahí gira para el otro lado y más de lo mismo. Entonces, hace 50 años atrás nosotros entrenábamos y defendíamos con 7. Te atacaba 10, 12, 14. No te hacen un gol si no te clavan de media distancia en el ángulo. No hay espacio. Si no tenés un habilidoso, un jugador que te equilibre. Por eso los grandes equipos te abren la cancha. Siempre vas a ver los grandes equipos que atacan. El jugador, que es un concepto que no lo manejamos nosotros, van a estar siempre abiertos para agrandar la cancha. Y a ese le dan, y es el único que encara. ¿Por qué? Porque es la zona que menos gente hay al costado. Y ahí se generan las jugadas. Pero vas a ver que su volante no pica por detrás del punta como nosotros hacemos a la derecha. Pican directo por el camino más corto. Y pica el volante, pica el central. Y esos son los que desequilibran. Y uno que tiene condiciones para hacer eso es Franco. Otro es Viera. Otro era Bobadilla, que se fue a San Pablo. El jugador que pisa el área, el mediocampista, marca una diferencia. Qué buena pregunta. ¿Y Palermo le llega al jugador?
Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibellala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casas Centrales Cibellala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-600-7731 y WhatsApp 0181-543-543. Wilmar SRL. La pelota pasó con Zavala el 70-80% del partido. ¿Era él? Sí. ¿Era él? ¿El último? El Olimpia estamos hablando. Sí. Era él, era Zavala. Que la tenga tanto tu lateral izquierdo. No, pero no es todo bueno. era él, le pegaba al arco, sacaba, Bueno, subía. por eso. Y después, No habla bien de tu equipo, ¿y dónde está el funcionamiento como equipo? ¿Cómo vos no te vas a dar cuenta que solamente él es el que juega? Él era, o miento. Sí, Se atacó aporta mucho mucho, con ¿eh? él. ¿Cuánto se la pedían? pero, Se aporta ¿Cuántos mucho. jugadores la pedían? Pero lo otro que dijiste, yo tengo que pensar que sí, porque sus dos centrales, por las condiciones de la cancha, lo único que hicieron, y se nota que fue una indicación de él, era pegarle el pelotazo enseguida, nada de jugar corto, nada de pasarse. Benítez recibía y sacaba largo. Directo. Sí, Directo. Por las condiciones de la cancha. Yo en lo que no estoy de acuerdo de mandar tan arriba, si el saque de meta de Olveira llegaba a 5 metros, tenés que traer a tu equipo ahí. Y no sacar en el medio. ¿Por qué no sacar en el medio? Porque se supone, sentido común, que los que mejores cabecean del equipo rival son los centrales. Saca sobre el costado las pelotas quietas. Cuando a Cáceres estaba el técnico de Olimpia, la pelota iban de espalda a los centrales del rival, iba a buscar Derlis González. Derlis, era el que picaba. Vos veías Pero cuando picaba. Sí, claro, no, y eso marcó mucha diferencia. Si no picaba. O sea, no tiene ese arranque, claro. Pero así terminó era. siendo campeón ese torneo. Pero así era. Pero por eso, Arturo. Y no si él jugaba con hace 9. eso, si él no hace eso, es muy difícil. ¿Para qué tener a Derlis si no te hace el fuerte del que es picar? Es picar. Porque no está bien. Pero lo que Olimpia más le va a preocupar es que este plantel ya está a disposición. Podrán estar los lastimados, no, pero no crea que porque porque estos jugadores que entran van a solucionar el problema. No, eso no lo Bruguera sabemos. quedó, después que hace un gol de la victoria, creo que fue ante Flamengo. Sí. Sí, ante Flamengo, la revancha aquí. ¿Y después dónde? Sí, no, no, para no. todos. Después banco. Ustedes saben Y bien un lo que gol quieren. cada ¿Eh? un gol cada 9 Y ahora partidos, ante 10 Luqueño hizo el partidos. gol de la victoria en la última jugada. Después. Y después después ya se sé, lesionó. pero ese no. fue el último recurso. ¿Sabes Sí, la Bruguera? exactamente. Bruguera es el último recurso en Olimpia. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Los martes en Farmacias Catedral ahorrás con Sudameric Bank. Con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Ahora Olimpia va a jugar a Ciudad del Este ante Tacuara en busca de, como diría Menche, el dinerillo. Ese es un partido de recaudación para Olimpia. Porque sabe que acá, fuera de la Copa, no. Y Olimpia, el hincha, le llegó al hincha no estar en la Copa. Y sí. ¿Eh? Porque está mal acostumbrado. Y bueno, y lo que es peor Está enojado. para el hincha de Olimpia es que va a haber un paréntesis después por la Copa América, clasificatoria, fecha FIFA, y después se reanuda otra vez. Y todos Así van a vos me decís estar... que este campeonato terminaba ahora, pero hay un paréntesis. ¿No termina ahora? Termina el 2 de junio. O sea, El campeonato paraguayo. la apertura. Sí. Hablo de Copa Libertadores. bueno. Olimpia tiene que digerir el hincha. al Hasta año. fin de año. El Sí, hasta fin de año, año, lo que claro, Olimpia hasta fin de tiene que año. digerir. Por eso dije, Claro. si internacionalmente terminaba, puede haber una nueva. Pero Olimpia juegan los rivales, juegan los equipos paraguayos, y Olimpia no tiene, porque va a haber un paréntesis en Copa Libertadores y en Sudamericana. Abrile esta oportunidad de comprar Koala. Comprando un somier de la línea Plus, te llevas una cabecera tapizada de regalo. Puedes llevarla en cuotas de 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py o llamanos al 588-8300. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1750, Casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. El Fleming. arquitecto Lagoto dice: juegan 3 equipos paraguayos mañana, 8 y el jueves también. Y hablan del que no juega.
¿Qué periodismo es este? Firma el arquitecto de la gota. En Comercial Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. A Olimpia el único camino que le quedaba después de la dolorosa derrota frente a Meliano y que le dejó fuera de toda competencia internacional en el año, era meterse en el campeonato. Y no pudo con Libertad, y ahí comenzó a terminarse ese sueño, porque si se metía en el campeonato y si por azar lo ganaba, en junio, el 2 de junio, Olimpia iba a tener un segundo semestre más alentador porque ya estaba para la Copa del año que viene. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repararse ya y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Y Olimpia, al decir esto, Palermo, que no le interpretan, seguiré buscando, dice. Cuando vos decís buscando es porque no te interpretan. Es la verdad. ¿Quién es lo que tiene que interpretarle o él tiene que hacer conciencia de lo que pasa? Tener autocrítica. No le encuentra la vuelta al equipo, a la forma de jugar, al 11 que él le convenza. Primero luego que cuando Olimpia compara al jugador, ¿quién es? Compra a precio mayorista en el ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capiatá Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @ el ahorrazo supermayorista. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y el mundo. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Decí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0182-23-23-23. Lo que a Olimpia le puede caer del cielo y creo que está esperando y está mirando de reojo es el tema del Mundial de Clubes para el año que viene, que es una posibilidad real, pero que tiene que ser River tiene que ser campeón de una la Copa y tiene que de según escuché, tiene que ser River campeón, Palmeira, Fluminense o Flamengo. Sí, los últimos campeones. Ahí va a ser. Ahí va a entrar de forma directa, ¿verdad? De esa manera. Sí, y que no le pase Nacional también. Que no le pase Nacional. Dos combinaciones de Como que Nacional o sea, no de depende Uruguay. Claro, no depende Es de sí como mismo. pedirle pera al olmo, más o menos. Es difícil la combinación, porque te sale campeón un gremio, por ejemplo, y ahí ya... Hoy Olimpia tiene 57 puntos. Nacional 43, Barcelona 41, Independiente del Valle 41. Los que están allí. Sí, porque Nacional tenía 40, ya mérito sumó. propio y después ves si te cae algo de arriba. Bueno, perfecto. pero en la situación que está Germán es lo que Sí, le queda, pero- o sea, No no puede es lo estar- no es lo no ideal puede estar y dependiendo no debería de un- ser de un así efecto dominó porque que Olimpia te es un caiga. club grande y no debería Y ser por así, eso, pero exacto. es la realidad de lo que le toca. Sí, Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAS. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Golazo de Lacto Holanda, golazo de campeonato. Lacto Holanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida y ya son 10 años consecutivos. Gracias por preferir nuestros yogures, gracias por disfrutar nuestros lácteos. Lacto Holanda, campeones de punta a punta. 12-11. Si te duele la cabeza, el hombro y la espalda, yo puedo subir Quitadol Forte. Para cada dolor hay un Quitadol. De venta libre en farmacias es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, no hay Italia acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Qué tal, doctor Itore? ¿Cómo te va? Todo bien, Arturo, ¿cómo estás? Bien, aguardando todos lo que tiene que ver con partido de Copa, Sudamericana, Libertadores, el ambiente para hoy. Contanos, doctor, a las 8 ante el Táchira, en la Huerta. Contanos, doctor Itore. Bien, estamos preparando el partido, queremos que dejar los 3 puntos acá en nuestra cancha, vamos a hacer todo lo posible, pero sabemos que estos partidos son difíciles, hay que jugarlos y hay que ganarlos. Doctor, y ya todo listo en materia de organización, seguridad, la gente que ya previamente fue consiguiendo la entrada, hoy imaginamos que va a haber un marco más que interesante de hinchas liberteños en Tuyucua. Sí, así es. Ayer estuvimos trabajando ya en eso, ahora que yo estoy llegando al club, está todo bien. Ya no hay entrada en platea y en preferencia, prácticamente agotada. Y bueno,
yo creo que va a haber un buen marco de gente y ojalá la gente aliente al equipo y podamos, como te digo, devolverlo con un triunfo, ¿verdad? Porque sería lo ideal. Doctor, ¿y gente de Táchira cuántas entradas le pidieron? Gente que acompañó la delegación. ¿Ellos en qué sector van a estar? No, ellos tienen asignado un sector ahí en preferencia, que está destinado, Conmebol ya destina, porque son diferentes las cantidades que se piden para cuando es partido organizado por Conmebol, ¿verdad? Doctor, en cuanto al plantel, salvo los suspendidos, ¿después hubo alguna situación de lesión o están todos los que, por ejemplo, jugaron en Uruguay? No, Marcelo Fernández baja porque tuvo un cuadro de apendicitis ayer y se tuvo que operar. Marcelo Fernández, apendicitis. ¿Y más o menos así cuánto tiempo quedaría fuera? Generalmente, ¿cómo es el tema? No sé, dependerá de su recuperación, pero por lo menos calculo que una semana, 15 días seguro. Doctor, aprovecho y le pregunto sobre la evolución de Martín Silva. ¿En qué fase él está y cuánto tiempo más calcula usted que tendría de recuperación? No, él tiene todavía, está empezando a hacer fútbol, está trabajando ya con los compañeros, pero le falta mucho todavía. Yo creo que por lo menos un mes más tiene para estar en condiciones. Y bueno, doctor Victoria, vamos a esperar, ojalá le vaya muy bien a Libertad ante Táchira y a cuidar todos los aspectos de los detalles. Habrá mucha gente hoy, decías, doctor. Sí, yo creo que sí, estamos trabajando en eso, estamos trabajando con la gente de Conmebol, también la gente de APF y bueno, yo creo que está todo organizado como para que las cosas vayan bien y ojalá sea así, Arturo, sea una fiesta deportiva. Gracias, muy amable. Gracias, doctor Victoria. Listo. Gracias. Nueva Renault Alcana en 3 versiones desde $27,990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. ¿Y con qué niño vamos a hablar nosotros, hincha trinidense? Vos decías, acá está Ole que publica. Y ahora pedí el número también, porque Ayer estaba frente al obelisco. Se organizaron los vecinos del barrio, salió un bus, muchos fueron vehículos particulares, pero viajaron los hinchas del barrio de Trinidad. Hay una expectativa grandísima. Un video. Bien por ellos, claro, por el viaje. Hicieron prueba de barrio que hicieron el viaje. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Del miércoles 10 al domingo 14 de abril, descuentos increíbles en productos Jan de calidad superior. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país. Boyan y Músicos del Chaco, la gente sabe. Esta mañana con Norman Riel le dijimos equipo segunda, tercera edición. No sabe quién es trinidense. Esta mañana hablamos con Norman Riel. Y yo le estaba diciendo ayer a Norman que pregunta de dónde salió trinidense. Y se viene de la tercera, segunda división. Toda una incógnita para el periodismo argentino y para la provinciada de Boca, Norman. Sí, así mismo. Mucha curiosidad por acá porque para ellos es muy raro que Boca Juniors, un grande acá, juegue contra un equipo así que nadie conoce. Así que sí, mucha curiosidad. Y te preguntan periodismo ahí nomás a la espera del partido de hoy. ¿Cómo está el ambiente en Buenos Aires? Sí, se está armando esa sensación que se arma cuando se acerca la hora del partido. La verdad que mucha consulta y por acá por el hotel todo tranquilo. Los muchachos están bajándose a poco a desayunar. Firme para esta noche. Y bueno, Norman, José Rúa ya definió el equipo o consultaste o no, Norman. Me supongo que ya está. Sí, yo creo que ya está el equipo y bueno, solamente si es que hay algún cambio lo va a hacer hoy, pero ya no creo. Y bueno, impaciente a lo de Boca, siempre dañando su estadio en la Bombonera y que sea con lo mejor, con éxito para el Trinidad en esta presencia histórica en competencias internacionales. Normal, ya desayunaron, me supongo. Sí, nosotros estamos justamente acá sentados todo el staff, estamos en el pleno desayuno con todos los muchachos. Y sí, esta noche va a ser ya es histórico para nosotros participar en un torneo internacional y bueno, ni qué decir, jugar en la Bombonera contra Boca
a sabiendas de que todo el pronóstico está en contra nuestra, ya es algo histórico y eso lo vamos a disfrutar. Diario le dice al Trinidad, ya estamos en los series, lo vive como un momento histórico en el obelisco ahí con la camiseta del Trinidad. Estamos de acuerdo con ese título. ¿Eh? Estamos de acuerdo con ese título. Pero ya viste vos también, porque vos estás siguiendo todas las redes, Norma, ¿verdad? No, vos sabés que poco, pero me muestran constantemente acá. Todo el mundo está ahí entendiendo un poco de cómo se mueve la cosa. Gracias, Norman, éxitos. Comandante Onojar, siempre a la hora en Neuranza. Gracias. Éxito a todos. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. 12-18. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Con Enrique Benítez, hincha del Trinidad. ¿Cómo te va, Enrique? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente por acá, por Buenos Aires. ¿Entre cuántos están? Pusimos en nuestro Twitter, estaban almorzando, estaban en un restaurante, en un bar. ¿Y cuántos están ahí juntos? Bueno, estamos en un grupo importante, casi cerca de 150 personas que vinimos en 2 buses. Nos organizamos desde Trinidad, desde el club, y logramos poder venir en 2 buses bien completos, bien llenos. Ahora mismo almorzando acá por Buenos Aires, preparándonos para enseguida ir a conocer la Bombonera, que es un sueño hecho realidad. Está bien, van a conocer la Bombonera. Están en las redes, esto tiene mucho que ver con trinidenses. Seguramente le preguntarán de dónde son, si son de capital, del interior, porque es una interrogante de nombre el trinidense para Argentina. La verdad que sí, estamos viviendo eso. Somos, la verdad que un club humilde con grandes sueños, que nos sentimos muy motivados cuando la gente no conoce realmente de dónde venimos, de dónde somos, si somos de Asunción, si somos del interior, y le decimos orgullosamente que somos un club de la capital, que es un club que tiene mucha historia, si bien es cierto en el ascenso, pero que desde hace años, gracias a la buenísima gestión de la dirigencia, del presidente, logramos no solamente permanecer en primera, sino que conseguir el sueño de jugar la Libertadores y hoy en día jugar la Sudamericana con uno de los clubes más importantes del mundo. Y obviamente de América y por supuesto de la Argentina, Arturo. Enrique, con relación a los jugadores cercanos, ¿se mantienen a la expectativa o dónde están los muchachos en el hotel? Los muchachos están en el hotel, estamos teniendo una comunicación constante principalmente con los dirigentes que están consultando si llegamos bien, si ya tenemos las entradas, si cómo estamos, si están muy pendientes de nosotros. Los jugadores entendemos que están metidos en el partido, sabemos que para muchos de ellos también es un sueño, es una vidriera muy importante. Sabemos también que hay algunos que son más experimentados, como el caso de nuestro capitán Rivero, y otros que ya tuvieron la posibilidad de jugar inclusive final de Libertadores y partidos importantes, pero la unión que hoy en día se vive pese a los resultados de la hinchada con los jugadores, Arturo, es excelente. Y bueno, ya saben dónde van a ubicarse, en la bandeja alta detrás de uno de los arcos, ¿no? Así mismo, ya tenemos todas las entradas, ya tenemos todo bien preparado. La organización del viaje fue excelente, ya desde el momento que salíamos sabíamos dónde íbamos a ubicarnos, dónde íbamos a estar parados. Y bueno, como decía Arturo, emocionado por todo lo que estamos viviendo, esto que vos, que tu programa pueda llamar a preocuparse, a preguntar por trinidense, también nos llena de orgullo. Es un hecho histórico. De hecho, que nuestro grupo de viaje se llama Trinidense Haciendo Historia, y bueno, el hecho de estar en la Bombonera, el hecho de que nos llame el programa del gran Arturo Rubín, para nosotros es muy importante. Y bueno, muchísimas gracias por el elogio. Indudablemente lo trinidense, la presencia de ustedes, hay que darle esa connotación por la histórica presencia del trinidense, porque vos vas a ser testigo. Hay hinchas de trinidense que son testigos, que está marcando una etapa brillante trinidense en el campo internacional. Fuera del resultado, hablo del protagonismo y la presencia internacional, que siempre es un gran anhelo, Enrique. Totalmente, Arturo. Creo que independientemente del resultado, el hecho de vivir este proceso histórico ya significa demasiado para nosotros.
permitirme mandarle un saludo grande también a mi padre que no pudo viajar, que está ahí en Trinidad, seguramente escuchando el programa, que para él también es un sueño y bueno, yo lo puedo vivir. También a mi hijo, que es jugador del club de las divisiones formativas, que tuvo que quedarse por cuestiones de practicar con el club, de su compromiso. Y algo muy importante, Arturo, brillante lo que está viviendo Trinidense. No, indudablemente, por eso la propia presencia de los hinchas es lo que genera, hasta las interrogantes le dan notoriedad a la presencia del trinidense y ante Boca, el más popular de la Argentina, y en la Bombonera. Bueno, Enrique, un saludo a todos los muchachos, gracias. Gracias, Arturo, un saludo grande a toda la audiencia y bueno, y vamos Trinidense a ganar. Vamos Triqui, vamos Triqui. Decirle a los muchachos que canten ahí ya que estamos, decirle. Enrique. Gracias, Arturo. Chao, Enrique, chao, Enrique Benítez. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, con cubiertas como Taer, maneja sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Kumo, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Ya, niño. Sí, 150, número importante. Y muchos fueron igualmente. Y sumado a paraguayos seguramente que viven en la Argentina, que también van a ir seguramente a apoyar. Sí, presentes. Claro. Es un hecho histórico. También. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. 12:24. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsononline.com. Enseguida, no van a molestarle tanto a Aito Megarejo, hablamos en el bloque esta mañana con la presidenta de Amelia. En San Justo y Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cemento Allemí, acceso sur casi perpetuo socorro Niembú. Con Jetur, amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Jetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16,990. Conoce más en @JeturPY. Jetur, una marca del grupo Santa Rosa. Volvió, se lesionó y tiene 4 semanas de espera, Otálvaro. La intención de Julio Cáceres era que juegue el jueves, pero después volvió, se lesionó. Y con esto, Rodri, que estaba descansando, está para jugar nuevamente el jueves. Le salvó la campana. A pesar de los pesares allí. Pero Otálvaro está en un desgarro. Sí. Una pena. 45 minutos, Sí. apenas jugó en el entretiempo cambiado. Pero últimamente no nos atiende el teléfono. Él vino acá incluso. Sí, se fue poquito, casi nada. Sí, señor. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. 12:25. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando Mañana sueños. vamos a ampliar Cerro con 2-9 y con Alan a la derecha. Alan Benítez, sí. ¿Y Alan tú? Benítez. Confirmado otra vez prácticamente. titular. Prácticamente Sí, no confirmado. va a jugar Enzo Jiménez. Y lo que más lógico es lo que hace el técnico. Yo lo lo hubiera puesto a Enzo Jiménez porque Alan Benítez no está. Pero Perana, está cuidando. Alan Benítez está 50%. ¿Dónde va a estar la lupa y sobre qué Verá, jugador va a que- estar la lupa en el próximo partido? Perón, el Tito. Y la A mí primera me macana parece- que se mande a va mí- a ser contra A mí Jiménez. me parece Contra lógico Jiménez, lógico de que no juegue, Entonces- pero va un poquito en contra de las declaraciones ¿De que qué? él había dicho. Porque él había hablado Pero y él había no dado di- indicios pero como no que le iba a dijo poner. el técnico va a jugar. No, pero dio indicio. Como usted dice, Cuidado. lectura comprensiva. Yo ¿no? digo- si vos escuchás, Yo digo ¿cómo lo habló opuesto. él? ¿Qué sucede? Segundo tiempo. Ingresa y es el salvador de la noche. ¿Quién? Enzo. Brillante. Y ahí está. Pelota a profundidad. Vos sos ¡Pum! Giorgio Armaso. Victoria de Cerro con Tiene gol algo de eso. Enzo Jiménez, arco norte allí Vos sos gritando. vos sos Giorgio Armaso. Segundo No, tiempo el pero- partido Paraguay, candente, ¿qué es lo que le pasa a ese 40 y paraguayo tantos bonito, minutos. Cuidado que Viene- hizo 6 de 6, cuidado. Y gana con gol de Enzo. Ah. El niño Dice que viene lo de cierto 6-6. No, pero que digo, si le pasa eso, bienvenido sea, o sea, Claro, para su fantástico. recuperación futbolística, Sí. para su estado de ánimo, o sea, Y para tranquilizar que al mejor que público. claro. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. No sé, algún medio habrá publicado, lo leo con el debido respeto. No hubo inconveniente en la programación de la divisional. Por la fecha 14 al 2 de mayo quiere jugar ante Cerro Porteño el viernes por el tema de la afluencia de público. Pero si quien quiere jugar el domingo.
La renovación ya fue elaborada anoche, pero aún no se publicó. Sí, el partido... Al 2 de mayo llamarle, por favor. El partido al final quedó sábado, y ahí es donde los dos no están de acuerdo. No, pero hay que llamarle al presidente el 2 de mayo. ¿Quién es local? No se publicó, 2 de mayo en Pedro Juan. Todavía no se publicó porque si uno quiere jugar porque uno quería viernes. domingo y otro quería pero viernes. hay disgusto, Sábado de mayo no va a querer nunca. En varios clubes hay No a disgusto nadie. por la programación. Lo que hicieron por el medio, pues. Una salida salomónica. Claro, porque uno quiere un día, otro el otro. Viernes que jueguen el sábado, entonces. Hay otro tema, el domingo. Todavía no se publicó porque algo van a retocar. El domingo, el siguiente domingo, 3 partidos habrían. No va a ser solamente 2. Habrán partidos encimados porque hay algunos clubes que no están muy de acuerdo con la programación encimada. ¿Cuándo el partido con 9 de mayo ya? El próximo fin de semana, el siguiente. No, después de este. Y ahí es donde, porque después hay Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Por el tema del viaje. Cerro quiere jugar ya, o sea, Cerro juega jueves esta semana y ellos quieren jugar domingo y ahí se arma todo un tema al final. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpe en los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 519-71 al 2. Y eso hace que no se programe toda, o sea, no se publique la programación, porque ayer a la noche fue la reunión y ellos a la noche ya tendrían que haber sacado el flyer, pero como hay equipos en desacuerdo y todavía se está ajustando, aún no programan. Y otra cosa también de la reunión ayer... O sea, Cerro juega Copa jueves. El jueves previo a jugar con 2 de mayo. El jueves siguiente. Siguiente. O sea que Fluminense. tranquilamente el viernes se podría jugar. Viernes a la noche. Sí, pero no están de acuerdo. No están de acuerdo. Hubo una discusión ayer. ¿Fecha 13? Fecha 14, la tercera de las revanchas. Y hay otro tema que también ayer se confirmó que se va a anunciar que Tacuarí ya va a poder utilizar la cancha de River. Porque hace varias semanas intentaba que se habilite y ahora ya va a poder jugar en los jardines del Ahora, con razón, a Manolo y ganó presencia, si en verdad no juega Enzo Jiménez, él trató de recuperarlo con todo el apoyo que le dio. Después de si el jugador, cómo se comporta, cuál es su reacción, si la afecta, porque vos le podés hablar y no le entra... No le entra bala. No le entra bala, ¿y qué vas a hacer? Entonces, tienen la obligación de protegerlo en ese sentido. Y creo que por ahí pasa, pero si estuviera bien de la cabeza mentalmente, porque le gusta, se nota que le gusta, porque si no, iba a tocar el tema allá para cubrir, marcar una posición y ya no iba a tocar en la charla técnica post partido con Nacional, que aprovechó un momento de euforia para volver a tocar un tema que estaba instalado, candente ahí, tratando de ver cómo evoluciona todo, y por lo visto el chico está afectado, que es una de las cosas que hemos dicho de que lo vimos jugar. Decía, él le pesa, él no se suelta, tiene todas las condiciones para jugar, pero si no es en este caso ni por el error que cometió nomás. Él no se soltó cuando aparecieron las críticas. Los primeros 6 meses cuando llegó el Cerro, cuando estaba el Chiqui, él anduvo muy bien. Sí, campeón. Él cerraba en el segundo palo, hizo goles, cruza bien, técnicamente es muy bueno. Está en línea el presidente del 2 de mayo, así nos interiorizamos sobre esta situación que sucedió en la divisional. ¿Cómo está, presidente, señor Hugo Romero? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, a vos y a la audiencia. Gracias por atendernos como siempre, presidente. ¿Cuál es la situación actual sobre el partido 2 de mayo Cerro? Porque 2 de mayo tiene una postura, Cerro tiene otra y al final se programó otro día para la fecha 14. ¿Cómo quedó al final el tema para la visita de Cerro a Pedro Juan? Y bueno, eso acabó sucediendo probablemente. Yo le escribí primeramente a Juguero, viendo qué día también le quedaría bien a ellos jugar, ¿verdad? Siempre pensando en ayudar a los equipos paraguayos que están en competencia internacional. Yo no tuve respuesta de él, me dijo que me iba a avisar, después lógicamente como somos locales nosotros pedimos jugar viernes. Y la televisión programó de esa manera, pero Cerro quiere jugar sábado finalmente, y ahí está un pequeño impasse. Ajá, es sábado al final, y por eso todavía no sale el flyer oficial de programación, porque entiendo que hubo disgusto ayer y que hay, en el caso de Cerro, quiere que se cambie el partido, y todavía estamos en suspenso con qué día se va a jugar al final, ¿verdad? Así es, yo creo que conforme las informaciones que me había pasado nuestro delegado, es que la divisional quedó en ver otra vez con la televisión, ¿verdad? Ver la modificación del día, fecha y hora, ¿verdad? Nosotros sí solicitamos jugar el viernes y Cerro quiere jugar sábado, nosotros pensando en Cerro Porteño, por Cerro juega
jueves por Libertadores, entonces para mí, por lo menos yo pensaba que yo iba a tener un día más de descanso o de trabajo, entonces por esa razón también pedimos jugar el viernes, pero finalmente ellos solicitaron jugar sábado, pero ellos ya solicitaron directamente la divisional. Yo me había comunicado con Cubero para ponernos de acuerdo para que para solicitar la fecha del partido. Ahora, Hugo, quedó algo de... Después de los incidentes en el Defensor de pérdida de puntos de Cerro, ustedes solicitaron los puntos. Independiente de la resolución del tribunal, ¿cómo quedaron las relaciones 2 de Mayo Cerro? Y mira, Arturo, mucha franqueza, desde mi pregunta... punto de vista y de mi parte no ha variado nada, ya que eso fue reglamentario. El 2 de mayo no tuvo nunca ningún inconveniente en ese sentido. Sí, lo que nosotros hicimos sí es pedir esos puntos, eso sí lo hicimos porque eso correspondía y finalmente se nos dio la razón, ¿verdad? El 2 de mayo no tuvo inconveniente, vuelvo a repetir, eso fue una cosa aislada que fue de la hinchada de Cerro Porteño, por lo menos de nuestra parte no quedó nada, no sé de la parte y de la dirigencia del club Cerro Porteño, ahí no te puedo responder a eso. No, Cerro se manifestó a través de comunicado, hablaron, consideraron una injusticia, ustedes pidieron con el legítimo derecho que le cabe el tema de pedir, puede acceder o no la petición de pedir está hecha por parte de los de Mayo y estuvo. Te vuelvo a preguntar, ¿vos entre dirigencia y dirigencia hablan o no? Después de ese incidente no nos encontramos más, no tuvimos la oportunidad de encontrarnos, ya hubo algunas reuniones donde yo estuve presente, pero el presidente Juan José sí no estuvo presente por motivo de viaje. Te hago una pregunta más, Hugo. Si las cosas fueran bien, vos presidente, el propio Zapac o el propio doctor Martínez o Gary Sosa, pueden hablar de dirigente a dirigente. No hay relación dirigencia. Últimamente no tuvimos esa relación, Arturo. Y bueno, por eso, ahora, ¿y no te dijeron cuándo se va a jugar 2 de mayo Cerro? No tenemos todavía esa información, verás que tiene que salir de la divisional y todavía no tenemos esa información. No hay por qué, hermano. Hugo, presidente, buenas tardes. El tema de que ustedes quieren jugar viernes de noche, ¿qué tal, presidente? Es por la cantidad de público que acompaña a 2 de mayo los viernes y no así los sábados, ¿verdad? Sí, en realidad el día viernes es el día de fútbol para el Pedro Juanino, ¿verdad? Históricamente, desde que el 2 de mayo subió a primera división, ese es el día que más afluencia llevamos. Lógicamente que el partido de Cerro Porteño y cuando vaya a Olimpia, probablemente si estaba de igual manera también vamos a llenar el estadio. Como nosotros habíamos solicitado, y vuelvo a repetir, yo me contacté con Cubero, y él se quedó en avisarme, pero no tuve respuesta. Disculpame, Hugo. Se quedó en este pedido que nosotros hicimos. Señor. Bueno, disculpame, es intromisión. Ocurre que cuando yo te pregunté cómo están las relaciones, después de lo que pasó, iba a hablar con el gerente deportivo, por eso te hice adrede la pregunta. Esto si quiere un acuerdo, ¿va de dirigente a dirigente? Sí, pero no tuvimos más ningún encuentro con la dirigencia de Cerro Porteño después de ese episodio. Está por eso. Gracias, Hugo, muy amable, Hugo, gracias. Un abrazo. Adiós, gracias. Hugo Romero, habla con el gerente. Sí. Acá, si vos querés una salida, un tema, claro, son acuerdos dirigenciales y después el dirigente le dice al gerente, mira, hablamos con la dirigencia, nos pusimos de acuerdo, y quiero que esto entienda. Claro. Es así la situación, así se plantea y está, pero acá es Cubero con el presidente del 2 de mayo. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla, un guisacho. Obvio con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shorty. 1236. Carga Supra 95 aditivada más octanos al mejor precio, mantiene limpio los inyectores y cuidan tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada insuperable, Copetrol, vamos. Así que tiene que jugar Enzo, ¿para qué? Yo lo hubiera puesto a Enzo porque Alan Benítez no está bien. Manolo,
Jugó después de 4 meses, está Alan Benítez, está... Pero juega en su casa, acá juega. Sí, pero justo entra un gol por Y el no lado de era Alan que... Benítez. Espera un ratito, espera. Ahí yo voy a tener Justo que por ahí decir, va a mirá entrar. que, ¿por qué Y puso no, un es jugador que que no vos te viene? vos tu sonrisita contra Alianza. No, Cerro le tiene que ganar a No, Alianza no, Lima. pero vos tu sonrisita Sí, dijiste, le jajaja, tiene ¿cómo que te ganar. así te reíste a Alianza Lima? Con Y ahora no Alan, querés... con Enzo, con quién, Espera. Y ahora no querés que juegue Alan y ocurre que menosprecia a Alianza. Sí, sí. Si vos me decís, va a venir un equipo para tu concepto. Fluminense. No, sí, es Fluminense. Fluminense, entonces no lo... Pero según vos, Alan luego, Alianza viene para ser, no Y sé, ojalá. apabullado, goleado, y si llega a haber empate, ¿qué le va a decir Cerro? Y que está eliminado de Libertadores, ¿Viste? que tiene que Así ir por la nomás. Pero Sudamericana. Así nomás. No le da lo... en la Acá realidad vino, también, Alianza Arturo, le ganó a o sea, Libertad. Y no ganó más ni un partido. No importa, pero le Quedó restó. último. ¿Y cómo terminó Libertad? Y eliminado por culpa de eso. Y bueno, Claro, pero sí, entonces, no, es que según vos, que lo digo con mucho respeto, Alianza no tiene lo que existir. Ocurre que le eliminó a Libertad acá, en el recuento. En 11 años Alianza Lima ganó un solo Y partido después, de Libertadores. ¿y Acá cuál en es? Asunción, a Libertad. Y después, 11 años y tuvo después, que esperar, y después, justo a Libertad. y después, Y después ya no no ganó le puede más. ganar a Cerro. Y lo único que faltaría... No, ¿qué es lo que significa? ¿Acaso el equipo peruano no viene como para hacer un buen resultado? Claro, ellos van a buscar. Tiene todo el pero- derecho a hacerlo, como cualquiera. No, y Fossati dijo el otro día que hay que tener cuidado porque buen equipo. Hay una cosa que hay que decir, es decir, tanto Perú como Uruguay internacionalmente han caído mucho en los últimos años y ahora hay una recuperación del fútbol peruano, sobre todo en los tres grandes, que generalmente ellos ya ni entraban en zona de Copa, y hoy está Universitario, Alianza... Más, y el de último Contra- campeón, un equipo chico, digamos, entre No, el comillas, último que- es Universitario. No, pero de internacionalmente que fue el Cienciano, ¿se acuerdan de la Claro, Sudamericana? pero está hablando- Imagínate. 2004. Bueno, pero de ahí no ni No, un después, grande figura, es que ni es un lo grande. mismo que pasa con Uruguay, con Peñarol y Nacional. Y ahora Nacional le ganó a Libertad y Sí. enloquecieron todos. Sí. Pero históricamente no da. Yo estoy de acuerdo con él. El problema es que si no está bien de arriba del mate, afectado Enzo Jiménez, no lo puede poner. De por ahí la discusión está entre Cabañas y Alan Benítez. Yo no- Ocurre y no que- debería afectarle, pero como no tiene ese carácter, porque si no, hoy hubiese sido titular indiscutible. Se suicidaron todos los jugadores de Fluminense porque Alianza le sacó el empate. No, ellos No, saben que van a pero- clasificar. Pero fueron separados del plantel. No, pero ellos No, saben que van a pero viene ese clasificar. campeón de Libertad. Lima, Ahora, Arturo, otra al realidad. brasileño que se cree mejor del mundo le va a empatar a Alianza el Lima. Mejor del igual- mundo, dicen ellos. No No, le es puede que- hacer eso. Están todos los hinchas que dijeron que se Cuidado. vayan todos Eso los está más dirigentes. cerca de ser un accidente futbolístico. Pero Fluminense esa es sabe la que va a verdad. clasificar. Sí, Pero No, 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 yo no. hablo del Libertadores. momento. 16 puntos va a hacer a terminar la fase de grupo Vos Fluminense. tenés que vivir en Brasil. Los Vos, ¿por qué hace eso? Vos tenés que vivir en Brasil. los peruanos son A mí suben me un hace punto y a vos ganando te local. hace, Víctor Villalba. ¿Quién iba a esperar que Bolívar le haga 4 a Cerro el año pasado? Y ahora le ganó y Bolívar. pasó- Ahora y le ganó. hizo- ¿Y quién iba a Ahora- querer que Junior ahora iba a fue Chile y meter? le hizo No, cuatro a a ver, Junior, ¿cómo espera. terminó? Junior. Pero Y le ganó a Botafogo no visitante debería de Junior. pasar acá con Lo que otros pasa- equipos. Pero Debería. Junior pasó en Pero Brasil. puede pasar, Y Pancho. sí. Hoy está Lo todo que muy parejo, pasa, hoy se han lo que emparejado pasa mucho. que lo de Bolívar, nosotros en ese momento no dimensionamos, llegamos al partido con un desconocimiento total. Bolívar estaba siendo manejado en ese instante por el Manchester City, entonces habían incorporado 4 o 5 jugadores argentinos para tener un protagonismo en esa región, y vino y jugaron muy bien y le ganaron bien, pero nosotros no teníamos esos datos y nos sorprendió a todos y le pasó por arriba a Cerro y creo que llegó a cuarto Bolívar, si no me Sí. equivoco. En estos momentos están que ya antes ya fue finalista de la Copa, antes de este. Bolívar Sudamericana, perdió la final de Boca ante 2004. Y era candidato en el 79. Sudamérica le dio una gran mano en el 2-2 por el sistema cuando se jugó acá. Y hubo empate entre Bolívar y Bolívar fue el único equipo que le ganó a Olimpia en el 79. Pero hoy se han emparejado mucho el fútbol. En estos momentos Hoy se han están emparejado. colocando en norte abajo, no al racismo, en Cerro. Ahora están colocando tela azul y letras blancas. En la olla ahora. Boca también va a ser lo mismo. No, sí, porque fue sancionado. No
al Racing. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark, enganches antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas Keko, Santec, Positrón. Erimark, lo que la fábrica no te dio. 12:42. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control Los You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad. Presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Entonces Alan no tiene que jugar, Víctor. Y Cabaña me parece No, pero potable Cabaña la no- aparición. no lo Va a considera jugar buena, por eso no jugó Alan, Bueno, a la perfecto. derecha puede jugar con doble 9, con Churín y con Edu. Crece se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. ¿Cómo está en el campeonato de Alianza Lima peruano? Está a 6 puntos del puntero. Veíamos el otro día. Tercero o cuarto después del último triunfo. ¿Quién es el puntero, Víctor? Universitario. Ahora seis se del puso punto. tercero con su victoria. Le ganó a Manucci. Ganó 4-0. los dos últimos partidos, está tercero, igual está un poquito lejos de Cristal. Cristal tiene 25, Alianza Lima 18, el segundo es Universitario 24 a 1. Universitario está bien, ¿eh? Sí, segundo. Porque en Copa también la Tutorial le ganó a Liga de Quito de muy buena manera. Lo veo un equipo en crecimiento, ¿no? Así que Cerro puede esperar un rival muy difícil. Es lo que dice Jorge Fossati, conoce muy bien el fútbol peruano. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria Y puede ser sea. titular Fabricio Peralta. Exactamente. ¿Va a Pero ser ¿el titular supuesto Fabricio Peralta? o...? Yo va a ser titular. Y entonces ¿Dónde? sale Piris Mota. ¿Dónde va a Morel jugar? Peralta. Depende Si de dónde juega va a con jugar dos también. puntos, Ahora es titular él. Cecilio Salvo Iturbe, que Morel cambie Peralta. Manolo. Uy. La opinión. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Quién? Manolo. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que es? Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que es? Canción mexicana, ay, ay, ay. Ranchera, Una ranchera, ay, ay, ay. No, se va a exponer. Se va a exponer más de lo debido. Porque Peralta va ahí arriba. Y su vuelta es muy lenta. Y los Lo van a peruanos- y dejar los peruanos solo a juegan bien. Morel. Los a peruanos Mo- juegan bien en el medio. a Son de buen Morel y vos vas a encontrar un equipo rápido, ágil, a lo mejor sin profundidad como es característica del fútbol peruano, pero que son ágiles, sí, Te tiene hace buen una manejo de pregunta, pelota. Víctor Villar, la contestamos porque muchas veces vos sos muy honesto de expresión. ¿Vos pensabas que ustedes brasileños no iban a ganar? Me sorprendió ciertamente, pero... ¿Qué enseñanza te da? No, pero No, es no, no, normal. vos- yo te hago la Es que es primera. normal. No, parece que no entendí. Puedo Vos, buscar las últimas seguime 5 la- Libertadores. pues yo no digo dónde van a llegar. Eso es otra cosa. Elijan el brasileño que quieran y uno de ellos va a salir campeón. Yo estoy seguro de eso. No, y acuérdense de mí en noviembre. Brasil. Graba Gustavito, como dicen ustedes. Con dedicatoria de Belén. Un equipo brasileño gana. Mira, Víctor, haciendo dedicatoria. ¿Cómo es, Víctor? En noviembre se va a poner. La pregunta es, de estos brasileños, ¿vos creías que ustedes no ganaban? Me sorprendió ciertamente. Bueno, listo. Eso no. Ahora tenemos que llamarte a Victorciño. Victorciño, ahí está, Victorciño. Hay muchas cosas que todavía le van a seguir generando curiosidad. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Conocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Algo tiene los brasileños. Primera fase como que están regulando. Después se en disparan. relax, Después entra en automático. Ahora, ¿dónde tenés que ¿Quién es pegarle el número 1 del mundo hoy en el ranking? Selección argentina. ¿En qué lugar está Brasil? ¿Cuarto? Quinto. Quinto. Y se compadece, veo. Argentina está en primer lugar en el ranking mundial. Y por encima de Brasil, o mejor tu mundo, está Francia, está Bélgica y me falta uno.
Pero eso no es de liga, eso es de selección. No importa, pero volvemos el mercado que vos sos. No, pero son otros factores. Volvemos al mercado. Hoy Brasil, con lo que tiene economía y jugadores, es la Premier de Europa. Se suman varios factores. Puede gustar o no, pero es la Premier de Europa. Hoy es Brasileirao, es la Premier de Europa. Es más, estaba mirando que hoy ESPN no puede comprar los derechos porque crecieron. Claro. Hoy a esta hora yo no estoy no se puede comprar los derechos por los costos. Imágenes de Brasileirao, es más, se dividieron los equipos grandes y chicos, algunos quieren más, menos. Yo no hablo de los derechos internacionales crecieron. De competitividad, lo que es su liga. A nivel de liga. Claro, lo que es su liga. Pero eso no aunque me cueste de eso. decirlo, pero Brasil hoy es el número 1. Claro, pero eso no estamos discutiendo si yo he visto los nosotros- estadios llenos. nosotros Lo que consumimos- digo es, así como Víctor deja escapar una lágrima cuando anda de Brasil y dice, acuérdense y graben que Brasil va a ser campeón a nivel de clubes. Mi pregunta es muy franca. ¿Qué puesto tiene Independiente que se llenen los estadios y se desmayen todo de emoción? ¿Sí? ¿Qué puesto está Brasil en el ranking mundial? Quinta, ¿sabes? Eso no. Vení a Bristol y aprovechar las super ofertas, los mejores productos del país y sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales, llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa electrodoméstica. Hay dos lugares, Arturo, en Latinoamérica, en realidad en toda América, donde ha cambiado un poco el ranking de liga. Y notoriamente, nosotros crecimos y somos de la generación que venimos de ver y consumir mucho fútbol argentino. Crecimos viendo fútbol argentino, Boca, River. Bueno, esta generación de ahora, la que viene, va a crecer, o seguramente va a consumir mucho más, en primer lugar, el fútbol brasileño. Así como antes mirábamos y hasta nos burlábamos con sorna muchas veces de la MLS. Hoy la MLS es la liga top número 1 de América Central y Norteamérica. Pero con Le ha superado, claro, pero es un proceso, Arturo. Le ha superado y le ha sacado del primer lugar a la Liga MX. Nadie te está diciendo que no. Lo que digo que acá se consume el fútbol argentino hace tiempo. Se va a seguir consumiendo. Se va a seguir consumiendo el fútbol argentino, claro que sí. Y todo programa deportivo. El más vendible, el más atractivo, marketing. Movimiento es decir, las empresas están instaladas en Buenos Aires, claro. De ahí surge el periodismo, ahí todos los programas, todo. A excepción que tiene un programa Colombia, otro programa tiene Perú, pero ESPN o cualquiera de las cadenas internacionales están en Buenos Aires y no pueden, porque ESPN, hablando de cadena, tiene una cadena independiente. ESPN Brasil existe. Claro. Entonces, para todos los que hablamos español, ESPN Argentina, no el brasileño. ESPN no transmite en portugués y eso no va a entrar acá. Entonces vamos a seguir consumiendo fútbol argentino. Solo la mucho más. No, sí, ya sé. ¿Sí? Probablemente sí. Lo que digo nomás es que pasa que hoy alrededores. También hay que ser sincero, Pancho, que uno también hoy mira un poco el fútbol brasileño porque hay muchos paraguayos que han ido. Ahora últimamente. Pero antes había pero antes que en la época de Carlos, ¿cuántos paraguayos había Carlos en Brasil? No había mucho. Cuyabá, en el club donde antes no había. Dos había. Y hoy vos mirás en todos los equipos brasileños hay un paraguayo mínimo. ¿Qué te dice? Que la liga creció también. Sí, está bien, pero eso te llama a ver también ese fútbol porque hay compatriotas. ¿Entendés? La mejor inversión es hacer crecer tu negocio. Trae tu empresa a Bancoop. Lo que siempre soñaste puede estar más cerca de lo que pensás. Bancoop crece desde la raíz. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces pensá en Serrana, en la Universidad Mariana Serrana. Todas las carreras están habilitadas por el CONES y la ANEA. Es matrícula 100% exonerada para el 2024. Más info en serrana.edu.py. ¿Este quién es? La franja amarilla. ¿Este quién es? Este no es Enrique, ¿verdad? No, este es otro hincha de Trinidense que le agarró y le preguntó y... El club vendió uno de sus figuras a Boca y desde entonces pusieron la franja amarilla en nuestra camiseta azul. Pedro Nardelli, el nieto de uno de los socios fundadores del club, que fue la primera transferencia grande del club y entonces adoptamos los colores de Boca. Antes era solo azul. Después agregaron la franja amarilla y se quedó como la camiseta de Boca. Y hace un par de años, hace 3 años, se cambió un poco y es una cruz, que es la cruz de la Santísima Trinidad, el barrio donde está situado el club. Sueño realmente desde Paraguay, seas hincha del club que sea, siempre es un sueño venir a la Bombonera. Los colores que son iguales. El hincha, el destaque lo hace Olé. Qué linda historia, ¿no? Muy bien, Muy bien.
Este domingo 1.500 millones más un Audi Q2, una Toyota BZX4, el Pozo Misterioso, salen 3 Renault Kwid y más. CNT, el poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. De hecho, si Cerro Porteño no le gana Alianza, tiene enormes posibilidades. Va a ganar en la olla con su público, todo a favor. ¿Cómo salió Cerro Garcilaso? Y Cerro perdió en la olla ante Garcilaso. Si ganaba todos los partidos locales, hubiera sido campeón de América. Por algo todavía no es campeón de América. El año pasado se comió 4 ante Bolívar también. No importa, otro momento. Se comió ojalá 4. que gane Cerro. Yo creo que va a ganar, recibió pero... 4. Bueno, si Cerro empata mañana, gran parte se le va de este torneo. Sí, está eliminado de la Libertadores. Tranquilo. Tiene que ir por Sudamericana. Muy fuerte, Víctor, muy fuerte. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu paso con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. ¿Por qué es lo que no le tienen fe? Le dieron jugar a Colo-Colo. ¿Cuál es el problema para que pueda tener Cerro de clasificar? Claro, por eso digo. Colo-Colo está en la par de Cerro. Se le fue ahí en lo último. Están los dos ahí. No, pero tiene que ganar mañana, porque si no, no. Y va a ganar. Yo también creo que sí, pero si no gana. Eso sí, ahora vamos a ver Alianza in situ, una cosa de verlo por tener resultado. Porque va a ser ahí un triangular entre los tres, sacando a Fluminense. Colo-Colo, de hecho, Colo-Colo va ahora en Brasil. En Brasil juega. Chao, baila. Pero mira nuestra mentalidad. Todo Paraguayo ya perdió con Fluminense. Todavía no jugamos, ya perdimos con Fluminense. Decirle a Víctor Vidal, no me diga a mí. Pero Carlos, ya se caga de risa de vos, mira cómo se ríe de vos, se burla. Siempre lucho con mira cómo se reíste. Reíste de 15, reíste, mira. Pero puede ganar la Fluminense. Pero se ríe, Víctor, reíste por lo que... Siempre y cuando juegue formato torneo local Cerro, no le va a alcanzar. Tiene que jugar formato internacional. Es más, lo dijo ayer el propio Roque en conferencia. Está bien, porque fue autocrítico, porque después también, justo me saltó pero tarde ya, unas declaraciones de él después del partido. Dijo, no estuvimos a la altura en el juego pasado, porque habló para un medio uruguayo, y me saltó el fin de semana, y ahora dijo lo mismo otra vez Roque. Ese torneo local no alcanza. Está bien lo que decís, pero ahí vos tenés que analizar qué hizo Manolo en el partido de Chile. En el partido de Chile utilizó una estrategia distinta a lo que utiliza acá. Claro, quiere decir que el entrenador de Cerro prepara el partido. Entonces va a jugar con Fluminense, él va a decir, ¿Fluminense qué tiene? Fluminense, la famosa posesión de pelota, ¿verdad? De los equipos sudamericanos el que más utiliza. Sí. Ahora, la pregunta que hay que hacerse, ¿dónde es la posición de la pelota que utiliza Fluminense? En su propio campo tiene... Sí. ¿El City? No, el City en campo rival. ¿Y Arsenal? ¿Campo rival? Campo rival. Te cité los dos mejores en Europa en posesión. Y el Arsenal es el más goleador. Claro, es posesión en terreno rival. Fluminense en su cancha. Sí. No, en la media cancha. Entonces, no te lastima ahí. La estrategia que puede usar, hay que ver, este es un trabajo de Manolo, pero utilizó contra Colo-Colo, ¿por qué no va a utilizar? Entonces no digan que ya perdió. Preguntarle acá lo que dice, ¿cuál le conviene más, que por fase de grupo eliminarse en el octavo o pasar a la Sudamericana y tener más posibilidad de llegar? Dice Arquitecto Dragoto. No, la copa toda la vida. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Fluminense con quién te reíste de Quise? No, que Cerro... Pasa que estamos dudando que Cerro le gane a Alianza Lima. Imagínate Fluminense. Vos estás dudando. ¿Qué es lo que te pasa? Cerro le va a ganar. Cerro le va a ganar a Alianza. Pero no hay que subestimarlo, eso sí. No hay que subestimarlo. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Señor. En mi caso lo Vamos mismo... a pasar la versión de Roque otra vez con Gustavito. Lo mismo aplico para Libertad, porque si no parece que mucho le cargo a Cerro. Si hoy Libertad no gana, a Táchira la misma cosa. Para mí está fuera de Libertadores. Pero en la vuelta va a ganar. Yo también creo que sí, Carlos. ¿Por qué no genera la duda? Invitar al hincha, vayan y vean el triunfo de Libertad. Sí, yo también creo que ¿Qué? ¿Vos sos populista? No es populista, estoy convencido de lo que digo, si no, no diría. Positivo. ¿Y si no llega a ganar Libertad hoy? Y nada. Puede pasar, pero es muy difícil. ¿Y por qué tenés que decir yo les invito a que vayan? Vos sos... Y el hincha cuando quiere ver a su equipo ganar. Me acuerdo en Cerro Porteño cuando se iba a jugar... Aunque sea, tenés que venir para que el volante no agarre solo, para que no se nos dé la vuelta la pelota, ¿verdad? Vení nomás ahí, vos no marcas, dejanos a nosotros que... Nosotros vamos a marcar, ¿verdad? Pero que vuelva. ¿Y a qué viene eso? No sé a qué viene eso. No, es que yo reclamo. Ellos tienen que saber que así es,
que hoy en día el fútbol tiene que correr. Si no corres, si no metes, cualquier equipo te va a pintar la cara. Para Víctor Villalba. Bueno, gracias. No, por favor. Recupera la Z, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperar PY. Recupera la Z, hombre, de venta libre en farmacia, calidad Fapasa. 12.56. Encontrar el mejor copiloto en Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate de la promo en @Energy PY. Escuchando el partido, viendo una película, tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Dame con porcentaje, ¿qué partido tenemos, niño? El primer partido, el de Copa, Libertad Táchira. ¿Y para qué vamos a hacer? Para cumplir con el reglamento. No, quizá algunos tengan dudas. Y bueno, Libertad Táchira, Francisco López. 60-40. Vos te salvaste, vos dijiste la otra de Libertad 70-30 guaraníes. Y estuvo ahí nomás. ¿Cómo te asustaste con el 2-1? Quedaste en las patas. 2-1 fue. Pero estuvo más cerca. ¿Quién estuvo más cerca del empate? No, ¿Quién estuvo más cerca para del vos tercero? era goleada. Libertad. Para vos era goleada. Se salvó Libertad ese partido. ¿Verdad que se salvó? Estuvo más cerca del empate. Tuvo Prieto un cabezazo, después otra que Morini saca sobre el final. No vayan a jugar de cancherito, Francisco. Y Libertad Guaraní Bueno, dijo me puedo 70-30. equivocar, sí, Me gusta esa, niño. 60-40. Libertad Táchira, Carlos. 65-35. No corre eso. Entonces queda 2 así, goles de diferencia. No. 70-30. Ahí ya son 3 entonces. ¿Y qué voy a hacer? Tengo que adaptarme al reglamento. Pero hay 2 goles de diferencia. ¿Está mal el reglamento, Carlos? Está mal. Pero no puedo cambiar porque el comité ejecutivo 70-30. no es democrático. 70-30. No, las Sí. reglas acá son únicas. Diferencia de 2, dice. No, Diferencia de 2. Si dice 70-30, Si dice 70-30 es 4-1. Está más cerca 3 que de 2. No, es la bola. Vos decís que es 70, es 3-0 o 70-30. 70-30. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. 60-40. ¿Vos? 60-40. Es lo más coherente. Puede terminar 2-0, 2-1. Gana Libertad. 1-0. No va a terminar 3-0. ¿Por qué, No, Arturito? si gana 3-0, No va a le pega a Carlos. No Porque termina Carlos 3-0. Ahora te diste cuenta, discúlpame, ¿te diste cuenta de algo que me criticaste hace un ¿Qué? rato? Los toditos votaron que Libertad gana. Y yo le dije, vayan a la cancha porque el No, equipo no. va a ganar. Y dije, oh, que sos Espera, populista. espera. Yo voté así porque me motivaste con lo que vos dijiste. Gracias, ¿Y Carlos. por qué no se van juntos a la manito los Creo dos? que de hecho esa democracia, como decir que a vos te cuesta, pero yo sé que vos decís jugar nomás. Yo lo que digo es que no va a haber 3 goles de diferencia, no. Y no dejamos que diga 2 de diferencia. No existe. Porque si ¿Cómo que no existe? 2 diferencias existe. 70-30 es 5-2, 4-1. ¿Por qué empezó tan 3-0, dictatorial? Porque ese es fútbol a lo grande del 96. Pero a todo costo. No cambia nada. Se mantiene. Tantos años lo mismo. Se mantiene el mismo esquema. ¿Entendés? Acá no se va a cambiar lo que ya está establecido. Vos dijiste, eso es dictadura. No, eso es reglamento. Vos dijiste se 70. puede modificar. No se va a modificar ni en los juegos. ¿Cómo hago yo si digo, acá hay 2 goles de diferencia? Y 60-40. Lo digo que la ley es evidentemente un chicle. A veces sí, a veces no. Así mismo. Un gran abrazo para todos. Adiós. Y su seguro, Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro, Chaco. Para acá lo que hice Libertad le golea a Táchira. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Para Francisco López, Libertad le iba a golear a Guaraní. Deseado, comprobado, probado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente, llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upicia, calidad desde su origen. Interese puntualmente. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Hablando de Libertad, Marcelo Fernández está descartado con problemas estomacales y Ángel González, el portero suplente, está con síntomas de dengue, no está en la lista de concentrados. Vuelve Cristian Riveros a la lista de concentrados. Fernández fue operado de apendicitis. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Qué partido tenemos, niño? Corinthians Nacional. ¿Qué es lo que te pasó, Vivi? ¿Y por qué no te va a vivir a Brasil? No. Ojalá que no venga goleado Nacional. Que sea una Entonces, derrota. si tenés los huevos, decir lo que está pensando. Arrancamos como Víctor Villalba. A ver, dale. 60-40 más. Bueno, se mantiene. Pero Oh, ojalá niño.
60-40. Vos, Carlos Quise. 60-40. Vos, Francisco. 60-40. Vos, Germán. 60-40. Brasil. Probate el pack Cortina etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo de Fortín. Estrena tu 0 kilómetro con Comes y Par. Si sos socio puedes acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9%, gastos administrativos y seguro de vida. Exento de IVA, más info al 248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Así que va a golear por acá lo quise. ¿Quién golea a Táchira hoy? Yo garantizo 2 goles de diferencia, No, pero no vos me dijiste- deja el comité. ¿Qué No, querés que vos haga? al decir 70-30 sos claro de lo que dijiste. Estás más cerca del 3-0 que del 1-0. No, no, sí te cerca. Vos dijiste 70. Es que no me da el reglamento. No, el 70-30 en fútbol no significa 3-0, 5-2. El reglamento debería abarcar todo. Y acá no abarca todo. No Es va a una abarcar, dictadura. no va a abarcar. Está bien, son las reglas de juego. Se Tengo que adaptarme. respeta, no va a tener que adaptarte Pero a las eso no quiere reglas decir de que esté de juego. acuerdo. No, y está bien, pero te va a adaptar, no se va a ¿Vos cambiar. sabés lo que te gusta, el estilo de prensa que te gusta? entonces, ¿Te gusta el maquilón? No, cambio, 70. No le des bola, Arturo. 70-30 si tenés los huevos. Y sí, pero no puedo. Golea. Bueno, Tiene que golear, te guste o no te. Para Carlos Quise, hoy Libertad le golea, Tachi. Como el partido está 2-0 y voy a estar Nada, mirando, más voy a bola. hacer fuerza para que venga el tercero. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Buen día, no esperaba el porcentaje, estamos cagados. Ni el brujo ni el niño Dios. Dice que vos sos brujo. Firma Roque Cubilla. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% ¿Y pasión. Cerro cuánto le das al Tachi, Lavito? Alianza. Alianza Lima. Ah, pero mañana recién. ¿Y hoy qué partido falta? Triniense Boca. Faltan O sea, dos Boca partidos. Triniense. Dos partidos. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. 13-3. En Electroban televisor HD Play de 43 pulgadas en cuota 225.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tus tarjetas de bancos aliados. Llámanos al 021-519-3000. Ingresa a electroban.com.py. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. ¿Estamos? Sí, Boca Triniense. Antes cortito volviendo, hoy Romero en caso de marcar un gol va a quedarse como el máximo goleador del Corinthians jugando en ese escenario. Está uno de Roger, el otro delantero que ya no está en el plantel, y va en principio a jugar de titular buscando llegar a ese récord. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. ¿Qué partido tenemos, niño? Boca Trinidense. Germán Campos. Gendina. Gendí. Gendí. Repetí conmigo. Gendina. No, vos decís con Ya I está, latina. se entendió, lectura comprensiva. Se entendió. Tiene que, Se tiene que entendió, ser se Gendí. entendió. Repetí conmigo. Gendí. 60-40. No, es latina. ¿Qué yo soy? ¿Piñón fijo soy yo? No. Ya está. Ya está. No me salió el alma. Cuando cargas el carga combustible que pasa por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. 60-40. Muy bien. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Piñón fijo. Usted logra eso. Y usted logra eso. Que este muchacho me falta el respeto. Primero con la música de Brasil y ahora con el piñón fijo. 50-50. 50-50. Bien, Carlos. ¿Está bien? ¿Está bien? Para Carlos quise 50 y 50. Conoce muy bien Carlos Acancha. Creo que ganó una vez. ¿Qué ganó un partido ahí? Vos, Francisco. Ojalá un empate 60-40. Boca, niño. 60-40. Boca, Víctor. 60-40. Boca.
Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Bori fue elegido como la mejor sopa del mundo y para celebrarlo, Maggi Pechugón te invita a disfrutarlo en tu casa. 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas de Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón_PY. ¿Qué partido tenemos? Danubio Ameliano. Que se quedan en casa mirando la tele para ver lo que pasa. Vamos Boca, vamos para ganar. Hay que poner un poco más de huevo. Vamos Boca, vamos. Roberto Giordano, muchísimas gracias. Gracias, un placer. De todos los que me nombraron, a mí me gustaría jugar con Boca. De todos los que me nombraron, a mí me gustaría jugar con Boca. ¿Almeida? Sí, por historia. Hay un chiste sobre eso, Arturo. ¿Cuál, vive? Que se le hacen los de River a la gente de Boca. ¿Cuál le hace? Le dicen a Boca, le dicen empleada doméstica. ¿Por qué? Porque o limpia aquí o limpia allá. Que me haga reír es mucho. Me hizo el día. Está muy bien. Combate el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba, mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pedidos al 098319720. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. 13-8. Encara la ruta como un pro con la Pickup Team 4x4 en su versión automática, confort y tracción. Tan solo $29,999 con el respaldo de Chacomer Automotores. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ya está todo. Danubio Ameliano. Montevideo. Está en Montevideo. Y también llevó un puñado de hinchas vecinos del barrio que fueron esta Ameliano. Una presencia histórica, su primera salida internacional. Su primera, niño, bien. En el centenario. Realmente nos sorprendió el clima, un clima muy agradable, 23 grados, 20 grados, bien, el ambiente también, los jugadores están motivados, entienden de la responsabilidad, saben que es un partido bisagra, un partido que nos puede posicionar bien en el grupo para pelear una clasificación o jugar la posibilidad de jugar un repechaje contra el tercero de la Libertadores y bueno, estamos esperando el compromiso. Que es consciente de la perspectiva que puede dar el Ameliano enfrentando a Danubio, que viene de ganarle al Rayo Zuliano venezolano por 2-0. Y bueno, ya tiene su historia Danubio en competencias internacionales y Ameliano va conociendo de a poco, Héctor. Sí, así mismo, hablando acá, Danubio sería el tercer grande acá en Uruguay y bueno, y nosotros, así como decís, haciendo nuestras primeras armas, pero también llevando la representación del fútbol paraguayo, ¿verdad? Necesitamos sumar tanto para lo que es el Deportivo Ameliano y también para demostrar realmente cómo estamos nosotros los paraguayos hoy día, ¿verdad? Y contanos, Héctor, los muchachos también concentrados para el partido de esta noche, ¿se hicieron trabajos previos a Montevideo o poco? No, se hicieron trabajos antes de salir, así como te comenté ayer, vinimos en un vuelo charter, un vuelo corto, tranquilo, una hora y media, 1 hora 40 aproximadamente. También estamos en las afueras de Montevideo, estamos en la zona del estadio de Peñarol, campeón del siglo, estamos a 30-40 minutos más o menos del Centenario, a 10 minutos del aeropuerto. Y bien, ¿verdad? Entendiendo también de que la seguilla de partido ya está empezando a causar algunos inconvenientes dentro del plantel, y hay algunos que sienten ese trajín y bueno, el profesor está extremando recursos para armar el equipo. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Es lo que decía Héctor Melgarejo. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Cebellala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Anoche a las 11:15 de la noche, cuando me hice eco del tema de lo que estaban publicando en Colombia, ya puse lo de Gustavo Florentino. Nuevo técnico, eran cerca de la medianoche ya.
nuevo técnico de Deportivo Pasto. Y que iba a jugar ante Millonarios. Debuta con Millonarios. Y vos leíste los dos, ¿verdad? Así Te mismo. agradezco mucho. ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, Arturo, todo bien. Un buen día, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Para la mesa. Te iba a llamar anoche cerca de 11:30, creo que era. Por respeto no lo hice. No, ya estaba durmiendo a esa hora, Arturo. Tuvimos un día muy ajetreado, el día de ayer. Y bueno, a esa hora ya estaba descansando. No, Pero- por eso te dije. Pero de el todas tema maneras, de la repercusión que tuvo en Colombia tu presencia, porque va a ser frente al Deportivo, frente a Millonario. Entonces yo puse hace 13 horas, Gustavo de Florentín debutará en la conducción técnica del Deportivo Pasto de Colombia ante Millonarios. Contanos cómo se da esto y cuándo viaja Gustavo. Bueno, la verdad que ya se había hablado algunos meses sobre esa posibilidad de poder venir al fútbol colombiano, específicamente a Deportivo Pasto, y no habíamos llegado a un acuerdo en un principio. Luego se insistió la semana pasada, y donde después de varias reuniones que hemos tenido con el presidente pudimos llegar a un acuerdo. Y bueno, hoy en día me acompañaron dos profesionales como Arnaldo Cabral y Diego Rojas, y por el cual hay un grupo importante del staff del club que se están adecuando con nosotros a nuestro cuerpo técnico. Y bueno, ya empezamos a trabajar. Hoy nuevamente, ahora estamos retirándonos de la sede del entrenamiento, donde hoy tuvimos nuestro segundo día de participación con el plantel. Y bueno, acá esperando a Arturo conocer a profundidad todo lo que es el fútbol colombiano y tratar de tener un buen debut contra Millonarios, que es uno de los equipos que está participando en la Copa Libertadores y que es el actual campeón de fútbol de este país. Ahora, Gustavo, llevaste dos asistentes contigo. ¿Quiénes son? Está conmigo Arnaldo Cabral, que es el asistente 1, y el preparador físico Diego Rojas. Luego son todos colombianos que son parte de mi cuerpo técnico, que está René Rosero, que es el segundo asistente, y bueno, los demás, que somos 6 o 7 personas que estamos trabajando acá en este momento. Gustavo, ¿y qué encontraste? Me refiero a primero plantel, hay jugadores de experiencia, hay muchos jóvenes, la estructura del club en sí, ¿tenés todas las armas como para elaborar el trabajo que pretendés de acuerdo a lo que viste como primera impresión? Bueno, este es un plantel mixto, donde hay jugadores con mucha experiencia y jugadores jóvenes que están empezando a tener sus primeras oportunidades en primera. Y que, bueno, la idea es tratar de evaluar al grupo de jugadores, porque son ahora 4 partidos para que termine la primera rueda. Y bueno, ahí veremos si es que podemos entrar en la liguilla. Matemáticamente aún existen posibilidades, y la idea es evaluar el plantel, tratar de conocerlo a todos, y en base a eso formar un plantel competitivo para lo que va a ser el siguiente torneo Clausura. Así que tengo aproximadamente como 22 días para que esto pueda terminar, y si clasificamos sería espectacular, ¿verdad? Así que la impresión es buena. Ustedes saben que el fútbol colombiano es muy rico técnicamente y que posee jugadores de mucha velocidad, de raza, de la naturaleza de ellos, y que en un principio yo tengo que adaptarme a lo que es el plantel y de a poco tratar de ir metiendo lo que es nuestro estilo de trabajo. Gustavo, y atendiendo lo que decías, porque más o menos la descripción que dabas, incluso ahora miro la tabla, es un poco difícil ya a esta altura que puedan clasificar, y entiendo que es una proyección para el segundo torneo. ¿Te dijeron que a mitad de año, a mitad de la temporada, habría posibilidad de incorporar, o es más o menos ver lo que tenés ahora y tenés que arreglarte incluso el segundo semestre con el plantel actual? ¿Qué te manifestaron sobre eso? Y por eso decía Víctor en un principio de que matemáticamente existe esa posibilidad
Yo creo que con 27 puntos, si llegamos a conseguir, creo que podemos entrar a esa fase final. Y bueno, si es con relación al refuerzo, sí se puede reforzar. Acá podés tener cuatro extranjeros dentro del plantel, y en un partido podés tener 3 en campo y uno puede estar en la banca. Entonces, un poco complicado en ese aspecto, ya que no podemos tener mucho extranjero en ese punto, y entonces estaríamos buscando, ¿no?, en buscar jugadores colombianos para tratar de reforzar el plantel en base a la necesidad. Gustavo, ¿y cuántos extranjeros tenés en tu plantilla, decías? 4 en este momento. 4 en este momento. ¿Y al clima adaptado? Hay dos jugadores que fenecen su contrato y lo vamos a analizar, si van a continuar o no, así que en base a eso podría haber algún cupo, si es que hay la no continuidad de algunos. A pesar de que el clima es muy diferente a Paraguay, porque hay altura, frío, históricamente siempre los paraguayos le ha ido muy bien en Deportivo Pasto, en la época de Villagra, de Víctor Aquino, y así han ido muchos que han rendido ahí en Deportivo Pasto. Seguramente te habrán comentado. Sí, tenés mucha razón. Aquí ya se nota que estoy un poco bifónico, y es a consecuencia del frío. Se siente, la altura es de 2.700 metros aproximadamente, y acá se acuerda mucho de Carlos Villagra, se acuerda mucho de ellos. Carlos salió campeón con Pasto, y fue un goleador histórico, me estaban comentando. El otro que no es paraguayo, prácticamente paraguayo, Chicha Centurión, que también marcó su diferencia acá. Lo valoran, se recuerdan de muy buena manera. Y bueno, esperemos también que nosotros también nos pueda ir bien, como a ellos también en su momento le fue bien. Lo mejor para vos, Gustavo. Gracias por tu tiempo. Saludos a los muchachos. Gracias, Gustavo. Abrazo, Arturo. Igual, Gustavo Florentino. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central de Cibellala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción, Ira Marea, Avenida Cacique La Marea, Casi Panchito López, teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. El tiempo de ahí tu porcentaje de Ameliano, Germán. ¿Qué te va a hacer pipí? ¿Qué partido es? 50-50. Empata Ameliano en Uruguay. No pierde. Con Danubio, empata. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, y acceso sur, acceso sur, Casi 1 de Mayo. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Francisco López. 40-60. Gana Meliano. Los martes en Farmacia Catedral ahorrás con Sudameric Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR en Farmacia Catedral. Amamos, cuidado. Carlos Alberto Quise. 60-40 gana Danubio. Víctor Villalba. 50-50. Empate, vos, niño. 50-50. Empate. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos sin apostar. Puntuale, prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo, cambia Enseguida todo. la promoción de la intermedia, próxima fecha, y arranca el campeonato de la B. ¿Sabía que te viene el comienzo, niño? Sí. Vamos a ir a la programación. Abrile esta oportunidad de comprar Koala. Comprando un somier de la línea Plus, te llevas una cabecera tapizada de regalo. Puedes llevarla en cuotas de 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Empató Villarrica ayer 2-2. ¿Quién vio el partido? Guaireña terminó 2-2. Y ¿sabe quién Metió vio mucho? golito Duarte. Continúa jugando. Sí, el primero. eso viene pero ¿quién vio el partido? Yo vi todo estaba el partido. Yo vi el resumen. Claro. ¿Qué tal jugó Villarrica? Bien, no es Villarrica, Guaireña. En Comercial La Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios Y bajos. estuvimos hoy hablando con Oscar Acosta también de lo que fue el partidazo que le ganó Resistencia. Sí, y muy buena la lumínica. La lumínica. Y las cabinas de hablando prensa hoy, nuevas también. Tienen había cabinas mucha de prensa gente, nuevas. Había mucha gente. Estoy hablando con Oscar Acosta sobre el tema esta mañana de la intermedia, donde fútbol a lo grande le da gran destaque a la intermedia, y también lo vamos a dar a la B.
¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad, la mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. Es de 12 de junio con Victoria y Encarnación con Victoria. Arrancaron. Y el Unio está último, está en Betare. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero con elevación Sika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda 1321. Aprovecha en el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. La intermedia, niño. Primero la B. ¿Cómo no? La B, ¿cómo Va no? a salir la programación de lo que tiene que ver con la B. Torneo homenaje al señor Richard da Silva. El hermano de Paulo. De Paulo, mucho tiempo en Atlántida. Torneo homenaje a él. Arranca todo el viernes en la primera B. Cristóbal Colón va a estar jugando ante Sportivo Limpeño. Esto será el viernes a las 9 de la mañana. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Decir bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso. Aunque no estés en tu casa, sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-232323. El sábado 9 de la mañana, Atlántida, Cristóbal Colón de Ñemby. Inscríbete en la UTI y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. No hay que revisar el bar, es otro golazo de Lactolanda. Lactolanda ganó por 10º año consecutivo el Top of Mind categoría yogur. Lactolanda, primeros en tu mente y en tu preferencia. En Atlántida, Paulo da Silva y Robin Ramírez. Robin Ramírez, sí, que vino de Bolivia. Bolivia. Atlántida. River, el equipo de Denis Caniza, el Pinti Álvarez, por ejemplo, está allí. River ante Presidente Ayes en los Jardines del Quelito el sábado 9 de la mañana. ¿Sabe dónde viene los Jardines del Quelito? Ya te dije ya. Sí, con todo. Sí. River Ayes. Para los dolores menstruales, Quitadolfen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Con salida a rutas importantes, no hay tal exceso sur. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Más de repaso de partidos, voy a repasar el minuto porque aquí hay un error. Le hacen a jugar Ayes 2 y en la página oficial de la APF. 2 partidos a la misma hora. 12 de octubre, Ayes y River. Ayes me marca. Habría que ver, voy a buscar otro calendario porque hay un error allí dentro de la programación. 12 de octubre de Itagua ante el 3 de febrero. Será en el Luis Salinas el sábado a las 16. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. River es ante Benjamín Aceval, hacemos la corrección. Y 12 de octubre de Santo Domingo va ante Ayes. Así los partidos 9 de la mañana el sábado. Del miércoles 10 al domingo 14 de abril, descuentos increíbles en productos Jan de la calidad superior. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país. Boyan y músicos del Chaco, la gente sabe. Niño, también la intermedia se va a jugar a las 9 de la mañana. Llegaron las ofertas del día en Punto Farma de prevención para la salud, hasta 50% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Creo que tiene que ver por la crítica, porque vi el fin de semana muchas críticas en las redes. El horario que terminaba por el calor. Solo que hay un detalle, no se percataron, no miraron el pronóstico. No va a ser calor el fin de semana. La máxima para el sábado 26 grados, la mínima 21, el domingo 27 y 21. Se podía jugar 10 de la mañana, pero bueno, no miraron el pronóstico. El domingo 3 de noviembre, General Díaz, a las 9 de la mañana, esto en el barrio San Pablo. Mil Empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. 29 de septiembre, Olimpia de Itá. El domingo a la mañana, 9 de la mañana igualmente, 29 de septiembre, Olimpia de Itá. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slot, mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Aliemí. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembe. ¿Qué partido Petirosi Capiatá? En el estadio de Capiatá, en el estadio de Petirosi, allí en el barrio republicano, 9 de la mañana, Petirosi Capiatá
el equipo de Edgar Denis. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y manejar una Yetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16,990. Conoce más en @YeturPY. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escríbenos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Y el 24 de septiembre de la zona de Areguá, antes por Colombia, 15:45 el domingo, 24 de septiembre es por Colombia. Ahí subió Alicio Solalinde. Sí, ¿Y qué pasó después? No, subió intermedio y bajó. Sí, pero subió con Alicio Solalinde. Sí, pero antes de la primera rueda me parece que ya dejó de ser el técnico. Sí. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, seguridad industrial, zapatones Facol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Gentileza antiguo es por Iván Villalba, justamente. Hay que decir que es lo clave para poder ganar a Coquimbo, que tampoco pudo obtener una victoria. O sea, es un duelo de quienes quieren estar nuevamente en campaña. Sí, bueno, va a requerir mucha concentración durante los 95 minutos, ya que es un partido importante para los dos queremos sumarle a 3 para estar ahí, estar en zona de clasificación y nada, esperemos que nos salga todo bien. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores. Comunicate al WhatsApp 081-434-732. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Siguiendo con Luqueño, Julio César Cáceres todavía no tiene equipo definido. 4 son las bajas por lesión. Rubén Ríos, Sergio Tálvaro, José Leguizamón y Derlis Ortiz. Y así como escuchábamos a Iván Leguizamón, Iván Villalba, vuelve Iván Villalba para este partido. Ya mismo en clase y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorticher y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Bis con la garantía de la cooperativa Chorticher. Y ayer me acordaba de Carlos y Germán cuando veía, porque la vez pasada hablábamos del tema de la reserva, hasta qué punto sirve. Sí. Santiago Salcedo hizo 2 goles ayer en reserva, jugando ante Olimpia. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada, dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 en Superable Copetrol, vamos. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Qué cosa, Tempo, Citroën y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Niño. Ahora sí, repaso de la fecha 2 de la intermedia. Encarnación, 3 de febrero. Abren la fecha el viernes 17:15 el partido en el Villa Alegre. Ahí va a ser su primer partido. Sí. Es oficial entonces como Fútbol Club Encarnación. Sí, Encarnación de FC ante el 3 de febrero será el viernes. Su estreno jugando en su casa. Habrá que ver, un viernes 17:15, ¿qué tal la cantidad de gente? Me parece que no es el mejor de los horarios, lastimosamente. Medio complicado el horario. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrés que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control Los You Are. Cubierta. ¿Y el técnico no era intendente? No, era. Y le pide a su amigo que haga sueto. Creo que es opositor. Uno es azul y otro rojo. Y no importa, sueto. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo garantía del grupo Toyota. 1329. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Polios Amanecer Granjero Campo 9. Más del viernes 19:30. Guaireña ante San Lorenzo. Lindo partido este. Guaireña San Lorenzo el viernes en el Parque El Guairá. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeó y Pilar. C Central España 330 San Lorenzo. Unisal. El sábado a partir de ahora también ya 9 de la mañana los partidos en la intermedia por la mañana. Carapeguá, Fernando de la Mora. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Contactos al 0972-555-333. Cantabria S.A. Y nos manda Dani Gamarra, dice doblete, como decían, Víctor Sanzasa. Sol América derrotó 3-1 a Flamengo, a Franjeado en la categoría reserva.
Pasatilla Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas y más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Martín Ledesma Colegiales, el sábado en cancha de Martín Ledesma, 9 de la mañana. Vení a Bristol y aprovechar las super ofertas, los mejores productos del país y sin entrega inicial. Acércate a una de los 80 sucursales. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La mejor forma de renovarte es hacer ese viaje que tanto venís deseando con tu tarjeta de crédito Bancob. Paga tu viaje soñado hasta en 18 cuotas sin intereses. Disfruta el destino de tus sueños. Bancob, crece desde la raíz. El domingo a las 9 de la mañana, el partido 12 de junio, el equipo de Villa Hayes ante Resistencia. Comenzó a ganar, los dos, Los dos ganaron. Los dos ganaron, Resistencia y 12 de junio. Esta vez será con su gente en Villa Hayes, 9 de la mañana el partido, 12 de junio, Resistencia. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces pensá en Serrana, en la Universidad María Serrana. Todas las carreras están habilitadas por el CONES y la ANEA. Es matrícula 100% exonerada para el 2024. Más info en serrana.edu.py. Este domingo 1.500 millones más un Audi Q2, una Toyota BZX4. El pozo misterioso sale en 3 Renault Kwid. Y mucho más en el poder de cambiar. Está en tus manos, por Emoy. Más de repaso de partidos. Pastoreo ante Independiente de Campo Grande será el domingo a las 9 de la mañana. Aquí la novedad será que va a jugar de local Pastoreo en el campo de la Liga de Caguazú de fútbol. El nuevo estadio de Caguazú, Pastoreo Independiente. Desde los viñedos de Lamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Hola, buenas tardes, don Arturo. Con respecto a que el intendente es de un color y el presidente de la liga de otro, para acotar nomás que tienen una buenísima relación ambos. Y yo creo que lo que de declarar Sueto tiene que conversar entre ambos y ver qué posibilidad existe para hacer eso. Partido en Encarnación. Encarnación, el viernes 17:15, ya está la idea de Carlos Quisa, a ver si llega al sur del país. Si llega a cambiar, disculpa, Adrián, si llega a cambiar el horario fue por pedido de Carlos. No el horario, que se realiza a Soto. No, el horario. A Soto. A las 5:30, 3 está bien. Los muchachos no trabajan más, ya se están preparando para la... Hoy es viernes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Esa es la foto que te mostramos del... ¿Están entendiendo? Su pensamiento el de la bicicleta, el de la bicicleta. El mismo pensamiento de Carlos Quise tiene el de la bicicleta. Yogur con cereales, la pradera, perfecto para el desayuno, el postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. El Sol Seguro siempre te acompaña. Seguimos, niño. El lunes, Recoleta ante Santaní a las 17:15 este partido en el Cardiff. Ahí hace de local Recoleta. Recoleta, el hijo de Gerardo González. Sí. Así mismo. Víctor. Y antes de debutar ya fue cesado Juan Daniel. No, yo hablo del hijo, no de Dani. Un detalle que no comenzó. Arrancó la pretemporada. Antes él hizo la pretemporada, pero una semana antes lo sacaron. Sí. Recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperar PY, calidad Fabasa. Encontrar el mejor copiloto en Energy, carga combustibles por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la promo @Energy PY. Esto es Dani Flecha que hoy comienza. Hoy el curso, sí, hoy arranca. El curso con Ricardo Mendoza. El curso con Ricardo. Te envió Dani, pero arranca el curso. No, a mí no me envió, está en las redes. Ah, pero no me envió, está en las redes. Y para cerrar, Tembetaré hace local en cancha de Sol ante Rubio Ñu. Tembetaré Rubio Ñu será en cancha de Sol de América el lunes 19:30, fecha 2 de la intermedia. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor, para disfrutar en familia. Elegí jugo Zuco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Probá jugo Zuco. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. ¿Y todavía no está la programación de primera? No, todavía no. Hasta ahora 2 de mayo cerró sábado 20:30. Y no le gusta 2 de mayo ese horario. Quieren viernes. Y Cerro no quiere viernes. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. Lo que habló en conferencia Roque Santa Cruz, 1342. Para que comprar si puede alquilar, Renta Mag, una herramienta más en su obra. Teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Ahora 1335. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones
talleres de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortuna etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortuna, auténtica tradición. Hoy llega gran día y te esperamos para poder aprender a comentar fútbol. Y después dice comentario deportivo con Ricardo F. Mendoza. Daniel Flecha, sigue llamándose Danielito Flecha. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comes y para abierto a personas interesadas desde los 7 años. Descarga bases y condiciones en comesipar.co.py. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Y hablando del curso, es un curso virtual. Se puede contactar gente de Ciudad del Este, de Encarnación, de Ullaú, o no le da el tiempo. No es presencial, es virtual el curso. Así que de cualquier ciudad se pueden conectar hoy. Y si me permite, señor, quiero dar el número del círculo para claro, lógico. Comunicación. 0994-440-950. Es la nueva línea baja. Dicho sea de paso, la línea baja hace tiempo no funciona. Gente de Copaco, a ver si nos responde la línea. 0994-440-950. Pero nueva línea. ¿Cuánto cuesta el curso? Ahí dice 220.000 guaraníes. Y Ricardo, vamos a llamarle. Sí. ¿Y qué él se va a...? Son 5 clases intensivas. ¿Todas con Ricardo, veo? Todas con Ricardo. ¿Y quién más van a estar? No, comentario deportivo, solo comentario deportivo. Pero Ricardo solo hace... Así mismo, es el único... Mucho más allá de la dieta, es importante que se tome agua 2 litros por día, 3. Dicen a 3. 3 litros tomás de verdad. Sí. A vos tomás 3. Sí. ¿Cómo podés? Y abro la boca y tomo. Llamarle por Ricardo que... El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbo que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consultad sobre este seguro visitando rumbo.com.py. En el Electroban celular Samsung A05 64 GB, cuotas de 115.000 guaraníes. Acordate que puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Quiere decir que mañana tenemos Infanto con el informe de la presencia de Luqueño en Chile. Llegaron los imbatibles a supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Hoy, amigo, molestia generalizada en Encarnación por el horario del partido. Se solicitó 19:30 y llevaron 17:30. Esto va a restar mucho público. A esa hora mucha gente trabaja. Oyente de Encarnación, Gustavito. Claro. Bueno, sí. ¿Cómo te va, Ricardo? Y bueno, ¿qué vas? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Saludo ahí a la mesa. Contanos, Ricardo, tu exposición en el círculo. Hoy arrancás, lo mejor. Sí, hoy arrancamos, Arturo. Creo que es el 5º curso que estamos haciendo con la gente del círculo, a quien agradezco el nombre de tu presidente Infanto Velázquez y Jorge Sosa. Contanos más de la posición tuya, en qué se basamenta la parte del comentario, digo, en lo que vos sugerís, contanos. Voy a tratar de enseñar un poquito de lo mucho que aprendí contigo, Arturo, y lo digo en serio, no para quedarme bien, porque creo que, como siempre solés comentar, esto se hace en la práctica, ¿verdad? Vos podés tener toda la parte teórica, pero si no llevas a la práctica es muy difícil, y esto se va actualizando permanentemente. Es como el jugador de fútbol. Para mí el periodista como el jugador de fútbol tiene que estar preparado para el momento que tenga la oportunidad, porque si no te preparas y te piden que hagas un trabajo y no lo haces de la mejor manera, creo que puede llegar a ser de debut y despedida. Vamos a ir tocando los distintos puntos de un comentario, qué es cronología, qué es concepto y diferentes variantes de cómo se puede llegar a hacer un comentario. Ahora, cuando habla Ricardo de la charla, niño, son distintas el contenido. 5 clases, sí. 5 clases son. 5 clases intensivas los días martes y arranca el curso a las 20 horas. ¿Y cuánto dura el niño? 5 clases. Pero ¿cuánto día por día? ¿Cuántas horas? Una vez por semana, solo los martes. 5 martes. ¿Y cuántas horas Y en total son 5 horas de... una hora por día. Una hora por día, Ricardo. Por día, pero ahí dependerá del docente, ya se puede extender. No, pero pregunto, Ricardo, te preguntan cómo es. Contanos más, porque estamos hablando de esto. Claro. La gente que quiere ser periodista, quiere estar, tiene que tener vocación, quiere sentir, no el famoso hago a ver si consigo algún trabajo. Acá hay mucha pasión, Ricardo. Totalmente, Arturo. Es lo primero que uno le explica a los chicos. Pasión. Si no tenés pasión, si no te gusta, si no tenés compromiso, si no querés sacrificarte,
creo que uno no tiene que anotarse a este curso. La gente que sí quiere superarse, que sí quiere saber lo que es estar en un lugar como la radio, como la televisión, o como un cronista de cancha o un comentarista, tiene que saber que lo primero es el sacrificio, que esto es una carrera de resistencia y no de velocidad, que en algún momento te puede estancar, que en algún momento te pueden pasar algunas cosas, pero que uno tiene que estar preparado para eso y superarse permanentemente. Una hora es... ¿Te puedo dar una sugerencia, Ricardo? La que quieras, Arturo. Vos le vas a preguntar si realmente su intención es ser comentarista, si quiere ser productor, cronista, qué es lo que siente en ese sentido, totalmente, para que pueda definirse como tal, en el buen sentido de la palabra, a lo que quiere manifestar como periodista. Totalmente, Arturo, totalmente. De hecho que muchas veces uno se inscribe porque quiere ser comentarista, pero termina siendo lo que estabas diciendo vos, o relator, o productor, o presentador de noticias, cada uno de acuerdo a lo que cree es su capacidad, ¿verdad? ¿Y cuánta gente ya hay, niño? Voy a consultar, pero me decían por lo menos esta mañana más de 10 anotados. Estamos hablando de mujeres, hombres, ¿no? Sí, y un detalle no menor, muchos menores igualmente, no hay límite de edad. Si tenés 14, 15, 16 años, este curso sí es sin límite de edad. ¿Y Danielito Flecha qué hace ahí? El curso anual, él está en el curso anual, que son 2 años. Está en el día a día, pero igual también hay talleres. Finaliza con Ricardo y va a arrancar. En el curso anual sí, uno necesita tener el secundario terminado para arrancar el terciario. No es por la edad, pero sí. Pero para el de hoy no hay el límite de edad. Y reiterar el número, por aquí me pregunta un oyente. Nuevamente, 0994 para anotar. El WhatsApp 0994 440 950 para anotarse. Que sea con éxito, Ricardo. Gracias, Arturo, y gracias por la manija de tirar la cuenta. Gracias, muy amable. Ricardo, Roque Santa acá Cruz. Tengo la llave de la iglesia para Ricardo. Acá tengo la llave de la iglesia para Ricardo. ¿Por qué? Porque acá tengo la llave. No, y quiere que le haga una misa. Lo lleva a tu hermana, ¿eh? Hola. Ricardo, toma ya tu medicamento ahora. Decirle a tu hermana que me dé, hermano. No, ese es Ricardo, que no tiene nada. Comandante. No, otro día. Comandante. Otro día. Vamos con... Espera un ratito. Yo creo que la APF tiene que respetar a los clubes de interior sus horarios y fijar definitivamente determinado horario, porque lo que necesita el fútbol paraguayo es que la gente vaya a la cancha, tanto para Encarnación, para Pedro Juan, para Ciudad del Este, para esas ciudades más alejadas. Y tiene que convenir contigo también, Francisco, el tema de los derechos de transmisión. ¿Sí? Sí, las dos cosas tienen que darse, la parte del, como dice Carlos, la APF y la propia televisión. ¿Comandante? No, después, otro día. Ahora no. ¿Comandante? No, está bien, ahora no. Roque. Sí, buenas tardes a todos. Sí, ciertamente es un partido muy importante, necesitamos sumar de a 3 después de haber perdido el partido en Uruguay. Hacer lo propio y ganar acá en casa es fundamental para nosotros, y bueno, el grupo llega optimista después del último partido que hemos jugado también por el torneo local. Ganar siempre es importante, hace bien al ánimo, y más todavía ahora después de haber terminado el partido que se jugó en Uruguay con descontento, ¿verdad? Porque pensamos y estamos seguros de que lo pudimos haber hecho mejor. Así que es una linda oportunidad para sumar a 3, para terminar con buenas sensaciones y volver a ponernos en un sitio, ¿verdad?, que nos permita pelear la clasificación. Roque, bien sabemos que jugar afuera es bastante complicado para todos. Y aquel equipo que siempre juega de local tiene la obligación de ganar. Y más que nunca mañana necesita la libertad de una victoria. Sí, nos hemos encontrado en un primer partido complicado, no solamente el hecho, ¿verdad?, por salir de visitantes, sino porque tampoco estuvimos muy bien con la pelota, no pudimos manejar de la forma que normalmente estamos acostumbrados y no pudimos dañarlos tampoco, ¿verdad? Así que ya toda la dificultad que tiene, ¿verdad?, salir a jugar fuera todavía se vio más agravado, ¿verdad?, por el hecho de no tener un buen día, de que no hemos estado muy seguros y bueno, ya hoy pensando el partido, ¿verdad?, con ganas de corregir todo lo que se hizo mal y bueno, fundamentalmente en lo que al resultado se refiere, sabiendo, ¿verdad?, que tenemos la necesidad imperiosa de ganar y de sumar a 3. Bien manifestabas que no se tuvo un buen día. ¿Eso se puede ocurrir
de que un jugador o el plantel no le salen las cosas, no tiene un buen día, porque a veces es motivo de debate, de que no puede ser que el jugador tenga sus días. Ahora, aquí de local, Libertad siempre jugando bien, pero hoy día en Copa Libertadores ya no son aquellos puntos que uno puede decir ya tenemos embolsados. Sí, yo creo que son dos competencias distintas. Actualmente tener un mal día aquí en nuestro fútbol a nosotros de repente nos permite todavía sacar partidos adelante y ganarlos, porque obviamente la jerarquía del plantel ofrece soluciones, ¿verdad? A ese tipo de días en Copa Libertadores y contra equipos, ¿verdad?, que tienen igual jerarquía y igual calidad. Los errores se pagan más caro y te los hacen pagar, ¿verdad? Así que yo creo que ese es el cambio fundamental que hay que hacer, ¿verdad? El de reconocer también, ¿verdad?, que tenemos que poner una marcha más también a jugar en Copa Libertadores, y que jugar al ritmo que jugamos aquí en nuestro fútbol no nos va a alcanzar, ¿verdad?, para sacar los partidos a nivel de Copa Libertadores. Así que yo creo que ese fue el aprendizaje que todos hicimos y la lectura que todos hicimos de ese partido. Creemos de que también es bueno que haya pasado en el primer partido, a modo, ¿verdad?, de que nos sirva como un cachetazo, ¿verdad?, para despertarnos y saber, ¿verdad?, que no nos van a alcanzar de la forma en que uno podría encarar teniendo un mal día en el torneo local, ¿verdad?, donde eventualmente siempre conseguimos dar la vuelta a partido, resultados, y a veces eso cubre un poco, ¿verdad?, esos días donde por ahí las cosas no están del todo bien. Así que nosotros esperamos, ¿verdad?, de que mañana podamos hacer un buen partido, que podamos levantar el ritmo de juego respecto a lo que hacemos en el torneo local, y que eso nos permita también tener mejores oportunidades de ganar partido. Uno sabe que por la Copa Libertadores ganar de local prácticamente es obligatorio. ¿Cómo está el grupo para encarar esto luego del triunfo ante Guaraní, la derrota por supuesto también la semana pasada? ¿Cómo está el grupo para encarar este desafío? Bueno, estamos muy optimistas, muy contentos, obviamente, porque se ganó un partido súper difícil y importante en el torneo local, por lo que representa, ¿verdad?, tener ese colchón de puntos, terminar en la tabla con esa diferencia y continuar con la racha positiva que llevamos en el torneo local. Eso sin duda de que hace de que encaremos con mucha tranquilidad estos días, ¿verdad? No hay mucho tiempo tampoco, ¿verdad?, para preparar el partido, pero siempre estimula y da un aire tranquilo dentro de lo que es la convivencia en el grupo. Así que la espera para este partido se hace de la mejor manera, y obviamente que sabemos que el partido de mañana es un partido completamente distinto, que tiene una obligación mayor de ganar por haber perdido el primer partido, en donde la calidad de los equipos siempre es mayor, y también, ¿verdad?, por eso mismo, ¿verdad?, no se pueden resignar puntos de local. Así que bueno, sabemos y estamos seguros, ¿verdad?, de que estando bien nosotros vamos a seguramente a tener la oportunidad de ganar el partido. Lo que mencionó es justamente la palabra tiempo. Ahora, ¿cómo se hace para trabajar justamente en eso y ajustar los detalles importantes de lo que se pudo ver de ese Libertad que debutó jugando de visitante? ¿Cómo se trabaja? ¿A qué hay que apuntar especialmente? Porque se van a encontrar dos equipos que necesitan con urgencia sumar a 3 más, ustedes con la obligación y la responsabilidad que juegan de local. Y lo otro, con Tacuara aún suspendido, te va a tocar a lo mejor, esto el profe Galeano ya lo va a definir, pero a lo mejor te va a tocar nuevamente arrancar de titular. ¿Cómo te estás sintiendo físicamente en esta etapa? Bueno, muy bien, la verdad que por lo menos en lo que respecta a nivel físico, creo que el equipo no tiene ningún inconveniente. El equipo corre bien. Yo creo que más que incluso que lo futbolístico, nuestro problema en el partido en Uruguay fue un poco, ¿verdad?, en cuanto a la intensidad, en donde terminado el partido, incluso lo había dicho, creo que ellos nos superaron en intensidad en las segundas pelotas, y fue
creo que hubo un cambio, ¿verdad?, en el ritmo de juego importante respecto a lo que solemos tener aquí en Paraguay jugando, y ese es el cambio, ¿verdad?, que sin falta tenemos que hacer, ¿verdad?, que el de ser mucho más intenso, el de acelerar un poco el juego, el de tener una dinámica mayor, ¿verdad?, para este partido, porque es lo que exige la Libertadores. Así que yo creo que después de haber tenido ese primer partido es algo que todos apuntamos, ¿verdad?, como algo en lo que tenemos que trabajar, y bueno, yo también estoy esperando, ¿verdad?, la oportunidad de poder jugar, de poder también ayudar al grupo y por sobre todo, ¿verdad?, de ser parte, ¿verdad?, de todo lo que envuelve, ¿verdad?, esto de preparar los partidos y al grupo en cuanto a la mentalidad, y bueno, también de suplir el buen momento, ¿verdad?, que pasa Oscar, y de ayudar, ¿verdad?, que el equipo pueda estar firme y pueda estar bien en este partido. Roque, en los papeles previos se dijo siempre de que Libertad iba a pelear por los primeros lugares en esta llave. Está el Grande de Uruguay y de Argentina también metido ahí en ello. Pero ¿qué saben ustedes de Táchira? Porque sabemos que Táchira es uno de los equipos más importantes que tiene Venezuela históricamente, siempre fue copero. ¿Qué saben de ello? ¿Cómo se presentaría el partido para ustedes mañana? ¿Y cómo lo están viendo? Bueno, sí, pudimos ver el primer partido, el que jugaron contra River, y les vimos, ¿verdad?, que era un equipo, ¿verdad?, muy intenso, que propuso un juego muy agresivo, estaban siempre muy cerca de la marca. Obviamente sabemos que la dinámica de fútbol que tiene River provoca un desgaste importante, y River tuvo que sufrir también para poder ganar. Así que sabemos de que ellos también reconocen, ¿verdad?, la dificultad que tiene el grupo, y que también se mira con reojo la clasificación del grupo, pero también de reojo ver lo que pueda pasar con ese tercer lugar. Así que la obligación de nosotros es de equiparar cualquier actitud que ellos puedan presentar con respecto a la marca, a la intensidad, a la dinámica, y después hacerlo de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, que es jugar, que es imponer la jerarquía del grupo y de buscar ganar el partido de esa manera. El fútbol paraguayo está en un nivel muy bajo, y por otro lado, con lo que respecta a la presencia de Roque Santa Cruz, de Tacuara Cardoso, de Ale Silva, hoy día en Libertad, para mí particularmente verlo a ellos es un deleite. Yo como trabajador de prensa, y ni hablar si vengo como aficionado, porque está garantizado el espectáculo por la categoría que tiene. Pero eso digo yo, pero a veces la afición es cruel y dice, ¿por qué siguen jugando estos señores? Por no decir, estos viejos, dicen, para ser así, exacto, para ir al grano. Y no creo que vos te fijes en las redes sociales, porque sos un tipo que maneja muy bien todos esos detalles por la trayectoria, por la carrera que tenés. No creo que te fijes en esos detalles, pero es cruel la forma que se le trata a nuestros ídolos. En Sudamérica hoy vuelve Cavani, vuelve Arturo en Chile, y es un deleite verlos jugar a ellos, igual gozan nuestro fútbol. ¿Qué opinión tenés formada al respecto, Roque? No, bueno, sin duda que la primera fecha hemos visto, ¿verdad?, resultados donde todos fuimos desfavorecidos, ¿verdad?, en cuanto a resultados. Eso sin duda de que todos lo apuntamos, y sabemos, ¿verdad?, de que a nivel de ritmo y de intensidad posiblemente existan, ¿verdad?, ligas que se han mostrado más competitivas. Eso obviamente que no se puede negar, porque son lo que los resultados nos han mostrado, ¿verdad? Ahora, que no se puede igualar eso es otra cosa. Yo creo que es sí un cambio de chip en cuanto a la intensidad, porque te exige de una manera distinta, pero creo que también no solamente nosotros sino todos los demás es algo que habrán valorado, y seguramente que se va a mostrar un cambio respecto a ese primer partido.
después de lo otro, no. Los resultados pero los resultados que vemos a nivel de Copa Libertadores son reveladores en cuanto a eso, ¿verdad? Yo creo que acabamos de jugar el primer partido, nosotros tenemos toda la intención del mundo de poder corregir el desempeño y la posición nuestra dentro de la tabla, y al final de la fase de grupo veremos, ¿verdad?, cuál es la realidad, pero sin duda de que esta es la vara real con la que se mide, ¿verdad?, nuestro fútbol, más todavía teniendo partidos de la competitividad que nosotros en el grupo tenemos, que también tiene Cerro en su grupo, son equipos, ¿verdad?, que representan lo mejor de los diferentes países, y sin duda de que al final, no después del primer partido, como se dice, ¿verdad?, esta carrera no termina en la primera curva, ¿verdad? Así que al final sí vamos a hacer una valoración respecto a cómo se van dando los diferentes grupos donde están los equipos paraguayos, pero sin duda de que es un torneo que te muestra, ¿verdad?, dónde está nuestro fútbol. Así que la consigna de los Cerros, de los Nacional, de los Libertad, también va incluido el hecho, ¿verdad?, de poder dejar el fútbol paraguayo en un nivel bueno, y es también más allá de lo que nosotros querramos hacer para clasificar, ¿verdad?, va a ser también va a estar a la vista, ¿verdad?, al final, ¿verdad?, la competitividad de nuestro fútbol, porque nosotros somos los últimos campeones de los últimos 2 torneos. Cerro también viene terminando los últimos campeonatos detrás de nosotros, o sea que somos los equipos más representativos, y sin duda de que nuestra actuación a nivel internacional van a ser reflejo también, ¿verdad?, de cómo está nuestro fútbol actualmente, eso sin duda. Sobre lo segundo, sobre yo creo que es un debate de toda la vida, ¿verdad? Anteriormente se le gritaba a los jugadores con 30 años, en la época que yo comenzaba, y habían jugadores como Virginio y Alfredo Mendoza y los diferentes ídolos que había en nuestro fútbol, se les tachaba ya también de viejos, de que estaban ya para el retiro, y cuando eso tenían 30, 32 años, 33, 34, hoy en día eso se ha extendido, pero las aficiones, tanto las propias que tienen su nivel de exigencia con el grupo para los resultados, y lo que venga de los equipos contrarios, eso sí que es puro ruido, ¿verdad?, porque al final no sirve de nada escucharles, y la competencia en el fútbol al menos es selección natural, ¿verdad? El que está bien juega, y el que no está bien se da cuenta, y con el tiempo se va quedando. Los que quedan son porque necesariamente tienen que estar competitivos, y porque tienen que tener un presente, ¿verdad?, que les permita estar donde están. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro.